¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa Queremos Opinar. Son las 6 en punto de la tarde para los que seguís este programa en directo y para todos aquellos que lo recuperáis a la carta, también sed bienvenidos. El programa de ayer y los últimos programas están teniendo muchas reproducciones. Muchas, cuando digo muchas, me refiero a unas 60.000 reproducciones, que son muchas reproducciones. Quiero daros las gracias en nombre de todo este equipo que humildemente hace este programa. Y en cuanto a las TDTs, nosotros, claro, no tenemos audiencias, pero sabemos por las audiencias que teníamos cuando estábamos en VUI-TV que 40.000 telespectadores correspondía a un 2,8. Entonces, vamos por buen camino, ¿eh? Vamos por buen camino, así que muchas gracias por estar con nosotros, por participar, por opinar, porque es lo más importante, opinar. Como siempre os he dicho, este programa lo hacemos desde hace 2.296 programas. Este programa ha pasado por Canal Català durante muchos años. Allí iniciamos nuestra andadura. Después estuvimos en la televisión de Badalona durante 2 años, contentos y libres. Después paramos el programa porque tuve que hacer otro tipo de programas. Y lo hemos vuelto a recuperar en TVCAT, lo recuperamos en plena pandemia, cuando no se podían hacer programas en directo, lo hacíamos desde este plató que estrenamos aquí en Poblenou, desde Barcelona, y aquí estuvimos un año, así como una persona, un invitado y yo, y algunos a través de las pantallas. Allí, después de TVCAT, marchamos al año y medio, nos tuvimos que marchar a VUI-TV porque nos pidieron ir allí y fuimos y allí estuvimos 2 años, hasta que la televisión cayó. Nosotros normalmente no nos vamos por audiencia de ninguna cadena, nos vamos porque las cadenas caen. Le deseo toda la suerte a Canal 4, evidentemente. Y aquí estamos en esta etapa que empezamos después de Navidad en Canal 4 para las televisiones, las TDTs de Barcelona, Mallorca, Murcia y Madrid. También para Canal 4 Radio, Ibiza, Menorca y Mallorca, para la plataforma de Grup 4 y también para canal YouTube de 8TV, donde tenemos, por cierto, muchísimos seguidores. Presento primero a Juan Fernández, que es la primera vez que viene al programa, primer teniente de alcalde de Badalona. Muy buenas tardes y bienvenido del Partido Popular. Gracias por compartir con nosotros esta mesa. Buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros. Es la primera vez que vienes, pero bueno, conoces perfectamente este programa, sí, así que sí. muchas gracias por estar aquí. A vosotros. También tenemos entre nosotros hoy, por fin, porque ha tenido conferencias en Boston, ha tenido reuniones en Madrid, coincide siempre en sus intervenciones, pero por fin, después de este tiempo, lo tenemos aquí a nuestro queridísimo Gonzalo Bernardos, el profesor por excelencia, economista. ¿Qué tal, profesor? Muchísimas gracias, Carlos. Encantado de volver a estar aquí. Muchas gracias por estar aquí. Además, cuando viene el profesor siempre intento coger temas de interés económico que creo que nos pueden ayudar a todos. Y también está con nosotros Juan Arza, consultor de empresas. Buenas tardes y bienvenido. Quien me decía que llevaba en TikTok más de 1 millón de reproducciones de una secuencia, ¿no? Pues sí, yo no daba crédito y me lo pasaron el otro día un vídeo hablando precisamente sobre Venezuela y el drama que se vive con la emigración y tal, y sorprendente, sí. Las redes sociales son el futuro y dirían, no son el futuro, son el presente más bien, son el presente. Muchos de los cortes que circulan por nuestras redes llevan más de 500.000 de reproducciones. Les tengo que decir que mucha gente me habla porque siguen estos cortes, estas intervenciones en Internet, y también mucha gente que lo sigue, como siempre nos han seguido, a través de la televisión con el mando habitual. Es bueno, yo tenía la sensación de que no sé si iba a funcionar esto, porque son como 2 públicos diferentes, pero está funcionando, así que muchísimas gracias a los diferentes públicos que tenemos. Se unirá a nuestro programa en 20 minutos, que está llegando a nuestro plató, Nuria González, abogada. Vamos a empezar con un primer interrogante, un interrogante que ha salido aquí en más de una ocasión y hoy
queremos compartir con vosotros a ver qué pensáis. Ponemos el teléfono porque empezamos, abrimos líneas 690-710274 y empezamos nuestro programa, este programa en el que os damos siempre la palabra. La pregunta que nos vamos a hacer está relacionada con los autónomos. ¿Es un chollo o una maldición ser autónomo? De todo lo que facturan los autónomos, ¿cuánto se quedan ellos y cuánto va para el Estado? Atentos al siguiente ejemplo. La estafa de España a los autónomos. Un autónomo que factura 5.000 euros en España. Lo primero, le restamos 870 euros de IVA, es decir, le van a quedar 4.130 euros, y si le restamos los 100 euros de gestoría le van a quedar 4.030 euros. Esto sin contar otros gastos. De esto pagarán impuestos entre un 19% y un 47% que tenemos en España, y más o menos van a ser unos 1.000 euros de impuestos. Restamos también los 428 euros de autónomos que va a pagar, es decir, que este autónomo el día 1 de mes empieza con menos casi 2.500 euros, es decir, que le quitan la mitad de su dinero en impuestos. Y de esto que le queda, obviamente tendrá que comer, tendrá que vivir, tendrá que tener sus gastos de negocio este autónomo. Pero ¿cómo no va a haber paro? Luego nos quejamos si el autónomo no tiene dinero para contratar. ¿Y tú qué opinas de esto? Pues yo opino que es impresentable, porque entre otras cosas el IVA lo recupera. Hombre, si él coge y de alguna manera factura IVA, luego lo recupera. Entonces ya se están haciendo trampas. Luego, la comparación correcta... Cuando te van quitando eso que hacen a los 3 meses, que quitan no sé qué, ¿no? Pero la comparación correcta es con un empleado por cuenta ajena. En primer lugar, el coste, imagínate, el coste para una empresa de un empleado por cuenta ajena pueden llegar a ser, imaginemos, 5.000 euros, ¿vale? Ya la seguridad social se va a quedar aproximadamente el 28%. Cuenta, números grandes, 1.500 euros, 3.500 le quedan. Luego, él deberá pagar de seguridad social aproximadamente, contemos el 6%, ¿de acuerdo? Ya se le han volatilizado prácticamente unos 300 euros, 3.200. Luego tiene que pagar el IRPF, se le volatilizan un 20%, y ya le queda de esos 5.000 ni la mitad. ¿Qué pasa, Carlos? Que nosotros tenemos un estado del bienestar, tenemos una educación pública gratuita, tenemos una sanidad pública gratuita, tenemos una asistencia social, unas infraestructuras, un servicio de justicia, de policía. Esto cuesta dinero. Pero y lo hemos de financiar entre todos. No, perdona. Aquí el que trabaja por cuenta ajena, muchas veces de lo que le cuesta a la empresa a lo que él se lleva, ¿vale? Es el 50 o menos % de lo que se lleva. Claro, aquí el autónomo llora mucho, llora muchísimo, pero yo te cuento las ventajas. Hasta ahora, hasta el año pasado, tenían la ventaja de que cogían y escogían cuánto pagar a la seguridad social. Pagaban lo mínimo, ni tan solo pagaban el plus para tener seguro de paro. Ni tan solo. Pagaban lo mínimo, que era 285 euros. Segundo lugar, ¿tú sabes lo que no es tener un jefe? Esto es una maravilla. Bueno, tener un jefe... Vamos a ver, yo que soy autónomo... Espera, que acabo. Os voy a hablar de las miserias. No tengo jefe. Vale. Os voy a hablar de las miserias. Acabo. Un autónomo. ¿Un autónomo no tiene jefes? No. Un autónomo no tiene jefe. Es un empresario individual que puede tener trabajadores o no, pero es un empresario individual, no tiene jefe. Si un día el autónomo decide que hoy no va a trabajar, no va a trabajar. Evidentemente, su jefe es el cliente. Solo faltaría. Claro, no, perdona. El cliente... La demanda es el cliente. El cliente es un cliente, no el jefe. Sí, pero la demanda, hay una diferencia fundamental. La demanda y el cliente es el que ejerce el cliente. Yo animo a todos los que son empleados que cuenten lo que es soportar a un jefe. Porque en este país, el que asciende normalmente es el más pelota. Y hay un montón de jefes que no se merecen ser jefes, porque son unos pelotas, le dicen que todo que sí al superior, pero con los de atrás, con los de abajo, como saben que no saben nada, tienen un maldito complejo de inferioridad que les amarga la vida a muchísimos empleados. Yo en mi vida, jefe bueno, escasísimos.
escasísimos. También es verdad que en la universidad prácticamente esto de tener un jefe es difícil, ¿no? Pero si yo miro a todo mi alrededor, lo que explica la gente, lo que explican mis amigos, mis familiares, mis conocidos respecto a lo que es tener un jefe, y el autónomo no lo tiene, y eso es una virtud que nadie tiene en consideración. Vale, Acabo, Carlos, acabo. ¿Tú sabes por qué hay tanta gente que está de baja por depresión, por ansiedad? Por el maldito jefe. Que los hay muy buenos, pero los hay otros que realmente es para contar hasta 23 antes de decir algo. Atención a este discurso que acaba de hacer el profesor Bernardos, hablando de los jefes y acusándolos de que algunos trabajadores tienen ansiedad y es por culpa de los jefes, y también diciendo que los autónomos pues tienen que pagar todo esto que pagan porque hay que pagar los hospitales, pero yo creo que eso lo pagamos todos. Pero bueno, ¿es un chollo o una maldición ser autónomo? 690710274, nos vamos a Mallorca. Bartolomé, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Adelante, desde Mallorca, ¿tienes la palabra? Sí, enhorabuena por el programa. Muchas gracias. En primer lugar, sí, solamente quería decir una cosa al señor profesor Gonzalo Bernardos, que ha hablado de los autónomos. Los autónomos nunca se ponen enfermos. Es que además no pueden ponerse enfermos. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Bartolomé. Vamos a ver, no seamos populistas. Cuando uno se pone enfermo y es un empleado por cuenta ajena, también le quitan una parte de su salario. Por lo tanto, hombre, que aquí... pero, por favor, yo pido a que el que hable que cuente las ventajas y los inconvenientes, porque hay ventajas, hay inconvenientes. Yo voy a hablar... Ventajas e inconvenientes. Llamarnos. Ventajas e inconvenientes de los autónomos. 690710274. ¿Es un chollo o una maldición ser autónomo? Juan. A ver, yo, dado que nos han pintado un panorama tan maravilloso del hecho de ser autónomo, yo tampoco quiero caer en ningún tipo de victimismo, pero sí que creo que es conveniente dar un poco el contrapunto y hablar de aquellas cosas que no están tan bien. En primer lugar, el tema del IVA. El tema del IVA lo tienes que pagar sin haberlo cobrado. Esto para comenzar. O sea, tú emites una factura dentro de un trimestre, Te voy a dar la razón tienes una declaración trimestral de IVA donde tienes que pagar en base no a lo que has cobrado, sino a lo que has facturado. Y puede que esa factura la cobres muchísimo más tarde y tú ya estás pagando. Ahí tienes razón. O puede ser que no la cobres. O puede ser que no la cobres y tú ya lo has pagado. Entonces, este es un primer problema. Un riesgo. Eso es verdad. Un inconveniente. Otro problema. Hacienda cada vez es más restrictiva, es bastante restrictiva con todos los gastos deducibles. De manera que se miran muy mucho pues los gastos que tú pones y estás siempre con el miedo, como le ha pasado a tantísimas personas que nos deben estar viendo, a que te levanten una inspección de IVA. Y te exijan que dentro de los 6 años anteriores a la inspección te pueden pedir de cualquiera de esos ejercicios la totalidad de las facturas emitidas, recibidas, los gastos, etcétera. O sea, tú tienes que llevar un archivo de todo eso exhaustivo porque en cualquier momento puede venir Hacienda a pedirte cuentas de cosas que han pasado hace muchísimo tiempo. Como muy bien decía esta persona, este espectador que ha llamado, el autónomo no se pone enfermo. El problema que tenemos ahora mismo de absentismo en España, que es bestial, que la gente no va a trabajar, la gente por cualquier excusa deja de ir al trabajo, ese problema el autónomo lo desconoce completamente. O sea, el autónomo, aunque sea con fiebre, tiene que seguir trabajando por el sencillo hecho de que si no trabaja, no cobra. Y este es un drama. Y permíteme decirte, o permítame decirle, profesor Bernardos... No, permíteme decirte. Pues permíteme decirte que es verdad que hay jefes horribles, que hay muchísimo que hacer, pero también es verdad que hay subordinados horribles que envían a muchos jefes también a la depresión. O sea, hay trabajadores también que hay que darles de comer aparte. Por tanto, no es solo un problema de jefes, sino también es un problema a veces de cultura laboral de las empresas, ¿no? Nos vamos a Sabadell. Santi, ¿qué tal? Buenas tardes desde Sabadell. Hola, buenas tardes. Adelante, tienes la palabra. Bien, yo he sido autónomo toda mi vida. Y he tenido que trabajar días de fiesta. Me han ayudado mis hijos. O sea, eso que dice que no tiene jefes, un autónomo tiene un montón de jefes. Porque tiene todos los que le dan trabajo,
hacen como de jefes. Muchas gracias, Santi. 690710274, un chollo, una maldición ser autónomo. Juan Fernández. Juan Arza, desde el conocimiento y sobre todo desde primera persona, nos ha dicho las ventajas e inconvenientes, ¿no? El profesor, desde el conocimiento que tiene como economista, pero aquí hay una ventaja que es una ventaja social, ¿no? Y económica de que existan autónomos. El autónomo no solo crea riqueza para sí, sino que crea puestos de trabajo en muchos casos. Y eso es una ventaja social muy importante para el país. Por eso, muchas veces, y desde el Partido Popular siempre hemos dicho que al autónomo hay que protegerlo, al autónomo hay que ayudarlo, porque es una fuente de generación de riqueza. Porque al final no solo trabaja para sí, sino que trabaja para la sociedad en el sentido de que cuando le van bien las cosas, genera empleo. Y la mejor política social que se puede hacer es generar empleo, ¿no? Por eso, al final, al autónomo no hay que ponerle trabas desde la administración, no hay que ponerle dificultades, hay que facilitarle que le vayan bien las cosas para que pueda generar trabajo. Después están pues estos tópicos, ¿no?, que se han comentado. Es que al final el autónomo sí que tiene jefe. Y yo también lo digo desde la experiencia. Mi mujer ha sido autónoma muchos años y al final su jefe es la demanda, es el cliente. Si no tiene cliente, no tiene demanda, no tiene jefe, no tiene trabajo. Por lo tanto, la exigencia la sigue recibiendo por otro lado, que es al final el cliente. Por eso al final la ventaja más importante del autónomo, la ventaja social más importante del autónomo es que genere riqueza, que se le proteja desde el Estado y desde las administraciones para que pueda crear lugares de trabajo. Bueno, pues seguimos, profesor, vamos a ir combinando con las llamadas. Tengo la sensación de que las personas que son autónomos lo tienen más complicados que aquel que tiene una nómina que le entra cada mes o que tiene un contrato, que sería lo real, a decirlo así, porque ese contrato como que le protege más que un autónomo. Vamos a ver qué nos van diciendo nuestros telespectadores esta tarde. Ángel de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Yo quería decir que el autónomo, cuando se pone autónomo, se pone a ganar. Y los trabajadores tenemos un fijo, entonces ellos quieren ganar dinero. Contratan gente, pero para ganar dinero. Y el autónomo va abusando de siempre del pobrecito que llega allí porque tiene que trabajar y tal. Una empresa grande o una empresa que te da un trabajo tiene una nómina fija, tienes tus pagas extras, tienes tus vacaciones y tienes es decir, salarialmente ya sabes lo que vas a cobrar en todo el año y tal. Ellos, hoy día estoy que echar 2 horas más, este día hay que... y te van toreando como... Muy bien, muchas gracias, Ángel. Ángel ha dicho una frase que quiero remarcar. Un autónomo va a ganar dinero. 690710274, ¿es así? ¿No es así? Bueno, un autónomo y un empleado fijo también va a ganar dinero. Yo creo que eso no es. Pero voy a comentar algunas cosas de Juan Arza. La primera, ¿dónde está el dinero negro en España? Lo sabemos todos, en los autónomos. Son los que pueden esconder el dinero negro. Aquel que es un empleado y tiene una nómina es que ni se molesta la Hacienda, la inmensa mayoría de veces, en hacer una comprobación de datos porque no tiene margen. El que tiene margen es el autónomo. Yo conozco autónomos, en concreto una actriz, que metía como gastos deducibles la compra del supermercado. Y barbaridades de estas se han hecho bastantes, porque me querían contratar para que yo cogiera y en un juicio fuera a favor de la actriz. Dije que ni hablar. Luego, no se valora, pero la libertad, el hecho de que no tengas encima al jefe que te diga que tienes que hacer A y eso es una imbecilidad, que tengas que irte a otro lado y que te dice B, o el hecho de que el jefe hoy ha venido de mal rollo y no te habla, o se pone de morros, o realmente ves que estás perdiendo el tiempo en esa empresa, pero no te puedes marchar porque tienes la inseguridad a dónde ir. El autónomo es libre. Yo no sé lo que valoran los demás, pero yo la libertad la valoro mucho. Y esa libertad que tiene el autónomo tiene su peso en oro. Ahora, hay cosas que también son verdad, ¿vale? Que lo que te hacen ahora Hacienda con los autónomos, es increíble, porque te cogen y hacen lo que yo llamo el picoteo. ¿En qué consiste el picoteo? El picoteo consiste en cogerle a un autónomo y decirle estos gastos deducibles fuera. ¿Por qué? Porque me da la gana.
Y por lo tanto, mira, ahora tienes que pagar 4.000 euros. Ahora esos 4.000 euros te los dejo en 2.000 si pagas rápido. ¿Qué te dice el asesor fiscal? Paga, porque la normativa fiscal no está clara qué te puedes deducir y qué no te puedes deducir. Aquí el Partido Popular, que tanto ha ayudado a los autónomos, nada. No les ha ayudado nada, nunca, cuando ha estado en el poder. Nada de nada. No cambió la normativa fiscal. No les puso un tipo tributario inferior. Nada. Si aquí estuviera el Partido Socialista, seguramente diría lo mismo. Pero los autónomos, por parte de los políticos, siempre han sido maltratados. Porque sí, se les llena la boca diciendo que generan empresa, que generan puestos de trabajo. También, cuidado, ¿eh? Usted, imagínese de que trabaja en una empresa de 2 personas y trabaja en otra de 2.000. Posiblemente tenga el mismo puesto de trabajo y haga lo mismo, y en la empresa de 2 cobre un 30, un 40 o un 50% menos. Cuidado con eso. Ángel de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Adelante, Carlos. Tienes la palabra. Mire, yo ahora hablaré en mi caso. Yo ya estoy jubilado hace 5 años. Yo fui autónomo, tenía una tiendecita, y lo primero que digo que ninguno de ustedes lo pone en cuenta es que la mayoría de autónomos somos de alquiler, con lo cual yo pagaba 1.000 euros de alquiler del local más un 21% de IVA, que eso no me lo devolvía a mí el IVA nadie, ni el gobierno, tanto que dice el señor Bernardo. Pero se lo puede deducir, hombre. Segundo, deducible. Tenía una trabajadora, la cual la tenía asegurada, lógicamente, cobraba ella neto 1.073 euros. Tenía una deducción ella de 72 euros. Lo que me correspondía a mí pagar total por ella era 1.508 euros, con lo cual pagaba 420 euros de cotización por ella. Ella hacía su horario, yo después de eso me tenía que quedar en la tienda, por la mañana abrir antes, o sea, que todo es muy bonito y la gente va por ganar. Hombre, si yo abro un negocio, es para poder vivir normalmente. Pero yo en la mayoría de los meses ganaba mucho menos que la trabajadora que tenía, así de claro. Luego el gestor era otra cosa más. Claro. Sí, ya puede abrir los brazos y todo lo que quiera, señor Bernardo. Pero yo ya sé por dónde va. Hombre, es que esto gracias, Ángel, muchas gracias. Que esto no tiene ningún sentido. Miren, si usted ganaba menos que la trabajadora, deje el negocio y póngase a trabajar como empleado. No, pero lo que te está diciendo es que al final ser autónomo de un lado, de otro y de otro, no cobras aquello que la gente cree que cobras. Exactamente. Pero oye, de empleado tampoco. Ya, no, pero vamos a ver, el drama, en primer lugar, ¿cuál es el drama? El drama es que el trabajador por cuenta ajena muchas veces no es consciente, no tiene constancia ni conciencia de lo que llega a pagar su empresa para poder crear ese puesto de trabajo. Él recibe una nómina a fin de mes, además todos los días, siempre el mismo día a fin de mes o casi siempre el mismo día a fin de mes, recibe constantemente su nómina y en muchísimos casos no se mira la nómina y no sabe que el empresario está pagando muchísimo más de lo que a él le llega en neto. Esto para comenzar. El autónomo, sin embargo, como tiene que hacer los números, es muchísimo más consciente y por eso le duele mucho más y protesta mucho más sobre la gran cantidad de impuestos al trabajo que hay en España y sobre el problema de las cotizaciones sociales, porque es mucho más visible para él, mucho más consciente. Además, ¿Estás a favor de recortar las pensiones? El autónomo, no hagamos demagogia. Tenemos un problema, estoy a favor de recortar de las pensiones de aquellas personas que más cobran y que a lo mejor tienen otras fuentes, porque en este país el problema es que, los servicios públicos esos que tú dices que mantenemos entre todos y tal, son extremadamente deficientes e ineficientes. Esto en primer lugar, porque si la gente pagara muchos impuestos y después tuviéramos una buena educación, una buena sanidad, unas buenas carreteras y unos buenos servicios públicos, pues bueno, lo aceptaríamos mucho mejor. Pero míralo a él, que es el político. Si vemos que estamos trabajando... Que la pregunta es, ¿dónde se gasta el dinero? Si vemos que estamos trabajando como burros
de la noche a la mañana estamos trabajando como burros, pagando impuestos por todas partes, desde que te levantas hasta que te acuestas, para que después tengamos la clase política que tenemos, se produzcan los casos de corrupción que se producen, se gaste el dinero de la manera que se gaste, se obtengan los resultados que se obtienen en educación, tardes años en poder programarte una operación, etcétera, pues evidentemente la gente se sube por las paredes. Y volviendo al tema de los autónomos, por favor, Espera, déjeme coger una llamada, que si no... A Gabriel de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tienes la palabra. Bueno, a ver, yo voy a hablar también por experiencia. A ver, hay que hacer una consideración. Cuando un autónomo inicia una actividad, en mi caso una tienda, bueno, pues tienes que poner todo un capital que si eres una persona que trabajas por cuenta ajena, aquí no se juega nada. Tú te juegas tu trabajo y el día que no funciona, te va. El autónomo ha hecho una inversión aquí y, por tanto, tiene que tener una rentabilidad. Por eso, en teoría, tiene que ganar más. Pero, claro, si la cosa no va, también pierde mucho más. El autónomo, el empleado se va y se va a otra empresa, suponiendo que se vaya porque el empresario no le interesa o cierre o demás. Que otra cosa es que la libertad que tiene el trabajador de irse a otro sitio cuando quiere. Entonces, otro apunte que quiero hacer. Cuando el autónomo tiene que ir a la Seguridad Social a pedir pensiones por invalidez o por otros tipos de cosas, ahí tiene siempre las de perder. Ahora, si la misma persona con los mismos daños va y dice que es por cuenta ajena, ahí se lo dan todo. Pero el que es un autónomo resulta ser que tiene la vitola de que se ha ganado muy bien la vida y no le hace falta la pensión, cuando esto habría que estudiarlo. Entonces, esos puntos también hay que tenerlos en cuenta. Vale. Muchas gracias, Gabriel. Son puntos muy interesantes. Tenemos muchos telespectadores que son autónomos. Miren también este titular: Radiografía de los autónomos y pequeños emprendedores en España. La mitad trabaja más de 10 horas diarias. La mayoría de autónomos consideran que es muy complicado serlo en España. ¿Es complicado realmente ser autónomo? 690-710274. ¿Es complicado ser autónomo? Vamos a ver, yo lo que veo del debate es que estamos yéndonos hacia el camino un poco de demonizar los autónomos, ¿no? Al final, ¿es un chollo o una maldición ser autónomo? Pues no me parece ni un chollo ni tampoco una maldición, ¿no? Hay que ponerle un poco de equilibrio a las cosas. Un chollo no, porque al final, oye, los autónomos, cuando deciden ser autónomos, asumen un riesgo que no es para nada un chollo. Y cuando decides ser autónomo, al final la maldición es como tú te gestiones también. Mucho depende de tu propia gestión de tu empresa, de tu actividad. Ser autónomo o trabajador por cuenta ajena es una decisión personal y no es ninguna mala cosa ni una ni la otra. Son formas de ver la vida distintas, formas de vivir tu vocación o tu posibilidad de trabajar de una forma distinta. El que trabaja en una empresa, en una multinacional, pues sí, seguramente tenga más prestaciones sociales por la empresa, seguramente cobre más. Aquí podríamos opinarlo también, porque al final los autónomos son necesarios, evidentemente. Para la sociedad son absolutamente necesarios. Una tienda, un taxista, un consultor. Hay diversas tipologías de autónomo que son absolutamente necesarias para nuestra sociedad. ¿Y qué hay que hacer con esta gente? Pues protegerlos, igual que la administración debe proteger a los trabajadores por cuenta ajena. ¿Sabes lo que paga de impuestos el taxista? Aquí nadie está diciendo que cotiza por módulos. Aquí nadie está diciendo que se proteja más a una persona que otra por su actividad. Todo lo contrario. Aquí tenemos que ver la parte positiva de un autónomo, porque al final es una fuente de generación de riqueza, no para él mismo, como he dicho al principio, sino para toda la sociedad. Pero vamos allá. En primero, vamos a coger un autónomo que cotiza por módulos. Por ejemplo, un taxista. Es que prácticamente no paga nada. ¿De qué? De impuestos, porque se descuenta la gasolina, se descuenta la amortización del coche y tiene 25.000 posibilidades para pagar menos. Porque un taxista puede ganar 20.000 euros, ¿vale? Pero lo que cotizará
porque cotiza por módulos, no tiene que ver nada con lo que gana. Por lo tanto, eso es un chollazo superior, como la inmensa mayoría que cotizan por módulos. Segundo... Bueno, nos van a inundar las llamadas de taxistas ahora mismo. Yo creo que los taxistas no están muy de acuerdo. He puesto un ejemplo exagerado de lo que gana un taxista. Y las horas que trabaja un taxista hay que valorarlas también. Pero, oye, aquí la historia es que el que está en el taxi, como el que es autónomo, tiene que hacer sus cuentas. Y dice, mire, yo me arriesgo porque no tengo un salario fijo. Entonces, como me arriesgo porque no tengo un salario fijo, he de ganar bastante más de lo que ganaría si trabajara como empleado. Y sus horas de trabajo Aquí todo el mundo hace sus cuentas, Gonzalo. El único que no hace sus cuentas es el Estado. El único que no hace sus cuentas es el Estado, porque cuando le falta dinero, en lugar de ponerse a ahorrar o a mirar dónde lo puede ahorrar, siempre acude al bolsillo del ciudadano. Todo el mundo hace sus cuentas. A ver, acaba, Venado, que tengo una llamada de él. Entonces, si uno dice, oiga, mi empleada gana más que yo, es que usted lo hace muy mal como autónomo, es que usted lo hace muy mal como empresario. Deje de ser empresario, transfórmese en un empleado fijo, porque no sabe ser empresario. Más del 80% de los negocios a los 5 años han desaparecido, porque hay gente que quiere ser empresario, pero no tiene los conocimientos necesarios. ¿Cuántas personas hay que inauguran una tienda y no hacen ni fiesta de inauguración, y no se lo cuentan a nadie, no hacen marketing? Entonces, claro, dice, hombre, es que la vida me va mal, es que no sé qué, es que no sé qué. Es que no todo el mundo ha nacido para ser empresario. Entonces, aquí, dos cosas muy claras. La primera, que a mí me parece increíble y que nadie está diciendo nada, libertad que tienen. Y segunda, por favor, confundir un jefe con un cliente no tiene absolutamente nada que ver. Vamos al teléfono, nos vamos a Elche. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes desde Elche. Buenas tardes, quería opinar sobre este tema. Adelante, tienes la palabra. Mira, mi opinión es que un empresario, cuando decide ser empresario, debe de tener todos los deberes hechos. Si no tiene todos los deberes hechos, seguramente a corto plazo va a fracasar. Con lo cual ese empresario no es válido. Por otro lado, la presión fiscal que percibimos por parte del Estado, pues también se lo tenían que hacer mirar, porque se están pasando 7 pueblos, no 3. Esa es mi opinión. Muy bien, muchas gracias, Joaquín. Desde Elche tenemos ya a Nuria González, abogada, entre nosotros. Gracias. No pasa nada, no te preocupes, seguro que eres autónoma. Sí, lo soy. Sí, lo soy. Estamos hablando de los autónomos, Nuria, estamos centrados en si es un chollo o una maldición ser autónomo. ¿Tú qué crees? Es una desgracia, o sea, sobre todo cuando intentas cobrar, sobre todo trabajando para las administraciones públicas, que pasa una cosa muy curiosa, que es que tú les facturas a las administraciones públicas tal día y ellos te pagan cuando les da la gana. Te dicen siempre, no, ellos seguro que te pagan. Pero ¿sí? tú ya lo sabes, que te van a pagar a 2 meses, a 3, ¿no? O más, pero tú, el problema es que tú ese IVA de esas facturas lo tienes que pagar. Y entonces al final estás subvencionando a las administraciones públicas, estás dando crédito a las administraciones públicas tú que eres autónomo, pero las pequeñas empresas igual. De hecho, hay muchas empresas que han acabado cerrando porque los gastos producidos por esas facturaciones les han generado un agujero que no han podido pagar. Mira, eso es una cosa que hizo buena Montoro en su momento, que antes yo he criticado al Partido Popular, ahora se le puede decir que en el año 2012-2013 había una bola de deudas de las administraciones y Montoro, adoptando una serie de medidas, esa bola prácticamente la deshizo. Porque es increíble que las administraciones, los políticos, hagan que te tienen que pagar como mínimo con un retraso de 3 meses y ellas, las propias administraciones, se lo pasan por donde quieren. Entre otras cosas, muchas veces no es porque no tengan dinero, es por la gran burocracia que tienen. La logística, sí. Sí, porque para que te paguen igual ha de pasar por 6 manos. Y de esas 6 manos puede pasar cualquier cosa. Bueno, pero hay una cosa que no se puede entender, que es que si a ti te debe la administración dinero y tú le debes dinero, lo lógico sería que se pudiera compensar. Porque si tú vas a hacer la trimestral del IVA y tú debes, te sale una trimestral, me lo invento, de 1.000 y resulta que a ti la administración pública, local o lo que sea, te debe 2.000, pues digo, oiga, pues me paga usted 1.000, lo que sea, que se pueda compensar. Pero no, tú tienes que adelantar el dinero, financiar a la administración pública y luego ahí te aguantas cuando te lo quieran pagar. Luis de Cornellá, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. Adelante, tienes la palabra, Luis, desde Cornellá.
Bueno, yo solo viendo al señor Bernardos, que yo lo sigo en bastantes programas que sale, sobre todo en La Sexta, lo que es increíble que este señor no sea ministro de España, porque como lo sabe todo y es tan inteligente y tan listo, es curioso. Era solo para decirle que yo, a ver si se presenta a las elecciones, que le votaré, porque nos sacará de la crisis en 2 años. Muchas gracias, Carlos. De nada, Luis. Yo le agradezco mucho, aunque haya sido con ironía, el elogio. Le puedo asegurar, no porque yo sea muy bueno, sino porque alguno ha sido muy malo, que más que algunos ministros de Economía sí que entiendo. Y repito, no porque yo sea muy bueno, sino porque ha habido muy malos. Y Luis, te he de decir que es un lujo tener al profesor Bernardos en este programa, que lo tenemos desde hace muchísimos años, y que evidentemente sabe más que todos nosotros, por lo menos los que estamos en la mesa. Eso, bueno, que él no lo sé, porque él está... Seguro. También seguro. Va, una última llamada, 690-710274, y entramos en otro tema. Pero lo de autónomo es que tú presentas una factura, ¿no? ¿Cómo es eso? Las facturas estas, ¿no? Sí, tú como autónomo lo que tienes que hacer es todos tus ingresos que tengas tienes que facturar, ¿vale? Y eso te implica un coste. El coste que lo puedes delegar en un gestor o lo puedes hacer tú mismo. Pero el principal coste que tiene muchas veces es que tienes que mirar si te han pagado o no te han pagado, si te han pagado es correcto o no. Es decir, realmente eres un empresario. Y es otra mentalidad. Un trabajador por cuenta ajena no tiene una mentalidad empresarial ni necesariamente la debe tener o necesita. Un autónomo es que en el fondo es un empresario y como tal de empresario pues tiene unas obligaciones más que el trabajador por cuenta ajena. Ahora, esas obligaciones han de tener una recompensa y esa recompensa es que el autónomo ha de ganar más de lo que ganaría si fuera un empleado por cuenta ajena. Si no, deje de ser de autónomo y se ponga como empleado. Vamos a Tarragona. Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes desde Tarragona. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Gracias. Pues bien, hay que pagar impuestos para que redunden el bien de la comunidad. Eso está clarísimo. Creo que estaríamos todos de acuerdo. Pero creo que se tiene que ver el buen uso de esos impuestos. Lo digo porque en el resto de España no, pero aquí en Cataluña desde hace mucho ya se sabe que nos acribillan. No sé quién se inventó y nos ha hecho mucho mal. Y parece que quedó con buenas intenciones, lo haría. Esa frase en Cataluña tan famosa de la pela es la pela. Claro que la economía es importante, pero no a cualquier precio. Hemos de tener una ética, una moralidad. La pela es la pela, pero no de cualquier mena. Se ha de ver dónde redunda y que siempre tenga una buena aplicación y un bien para la comunidad. Gracias. Muchas gracias. Una llamada más porque, Juan... pero un autónomo paga igual en Cataluña que en Extremadura. No. ¿No? Ah, ¿no? No me digas. No. ¿No? Un dato muy sencillo. Cataluña tiene 15 impuestos propios. Ah, o sea, una facturación de un autónomo no es la misma, o sea, no es lo mismo, es impuesto. El IRPF no es el mismo. Adivina, adivinanza. ¿Cuál es la autonomía que cobra más a los que menos ganan? ¿No lo sabes? Cataluña. ¿Cuál es el lugar donde hay más presión fiscal? Cataluña. ¿Cuál es el uno después de Madrid donde menos se dedica en porcentaje del PIB a educación y sanidad? Cataluña. Y por ejemplo, en el año 2008 el 34% del presupuesto del 34% de la Generalitat de Cataluña iba a sanidad. Ahora el 23%. ¿Dónde se han ido esos 7.200 millones? Pero entonces, ¿un autónomo paga menos, por ejemplo, en Andalucía? En Madrid, sobre todo. En Madrid, sobre todo. En Madrid es donde se paga no sabía, menos. desconocía. Pero esto, ¿cómo que paga? que era igual. ¿En qué concepto paga? Pagará lo mismo. No, por IRPF. Pagará un 15% y luego, luego a la hora de regular la renta. Claro. Vale. A ver, a nivel de, por ejemplo, cotizaciones sociales, paga exactamente lo mismo. Y a nivel de impuestos sobre la renta,
dependerá de lo que ingrese, pero yo creo que las diferencias tampoco son tan grandes, para hacer honor a la verdad, entre comunidades autónomas. Sí. Son importantes y gana poco. Yo, si me permitís, pero déjame que te diga una cosa, hablando de los que ganan poco, déjame que te diga una cosa de la diferencia. Antes que vayas, que no paras. de la diferencia. En primer año en Madrid, la cuota de autónomos no existe. Bueno. Puede ser que haya alguna... Yo creo que en el resto de Europa ya ni hablar. O sea, que la cuota de autónomos te la perdona la comunidad en el primer año. Exactamente. Bueno, interesante. Hombre, para emprender está muy bien. Que tampoco es tanto dinero, porque el primer año de autónomo se pagan 50 euros al mes. Pero lo interesante es ver las diferencias de los autónomos en el resto de los países de Europa con España. Eso sí tiene Eso sí que no tiene punto de comparación. Porque aquí se paga un mínimo de cuando ya te pasas el primer año de los 50 euros o los 2 o 3 primeros años, ya no sé lo que es. Me parece el mínimo, esto son casi 300 euros. Sí. 335. Sí. A mí una llamada para terminar el antes ha pasado de largo una cuestión que creo que es fundamental, que es la del fraude fiscal. ¿Qué ocurre en este país? Hacienda, ¿a quién está persiguiendo y sobre todo a quién está puteando? A un pobre autónomo que factura 30, 40, 50.000, 24.000, 18.000 euros al año, que le va a hacer una inspección de IVA a levantarle todas las facturas de hace 3 o 4 años para ver si le tiene que cobrar 2.000 o 3.000 euros de más porque se ha deducido unos gastos que no se podía deducir. Hacienda y el Estado están, siempre que necesitan dinero, insisto, no se plantean, oye, ¿cómo lo podríamos ahorrar? ¿Cómo podríamos equilibrar las cuentas? No. Lo primero que se plantea nuestra clase política y lo primero que se plantea Hacienda es cómo le podemos volver a meter la mano en el bolsillo a los ciudadanos. Y se la meten aquellos que están más desprotegidos, que están más expuestos y que tienen menos medios para cometer el fraude fiscal, que son los trabajadores y las empresas y los autónomos. Pero el gran fraude fiscal no suele estar en el pobre autónomo que a lo mejor escamotea una factura o que a lo mejor se deduce unos gastitos que no se debería haber deducido. Y es una vergüenza que el Estado se dedique a explotar a trabajadores y autónomos, ¿verdad? Y que nos meta la mano en el bolsillo siempre que le hace falta dinero. España tiene un problema muy grave porque tiene una imposición demasiado alta sobre el trabajo. Y tendríamos que arreglar muchísimas otras cuestiones antes que meterle la mano en el bolsillo a trabajadores y autónomos. Eso no es verdad. En primer lugar, que acabamos este tema. Lo acabo. Nosotros tenemos unas pensiones que son muy generosas. Y esas pensiones que son muy generosas se financian con el dinero que los trabajadores les corresponde, pero que va a cotizaciones sociales. Porque el salario de verdad del trabajador no es lo que cobra, sino lo que le cuesta a la empresa. Y ese salario que le cuesta a la empresa, hay una parte muy importante que va a cotizaciones sociales. Y esa parte que va a cotizaciones sociales, la mayoría va a pagar pensiones. Ya estamos mal en el sistema de pensiones, que tenemos un déficit tremendo. Ahora hablaremos, profesor. Solo faltaría que aún se pagara menos de cotizaciones sociales, porque aquí todo el mundo quiere una buena pensión, pero para tenerla hay que cotizar. Después precisamente vamos a hablar de ese tema y nos vamos a preguntar si tus últimos años de vida dependen de la pensión que tengas. Antes vamos a pasar por eso, por la vivienda, pero cerramos nuestro primer interrogante de los autónomos desde Mollet del Vallès. Xavi, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Adelante, tienes la palabra. Bien, bueno, quería hacer una puntualización sobre un comentario que ha comentado la persona, la mujer, que es abogada. Nuria González. Nuria González, que ha comentado que los autónomos con reducción, la cuota de autónomos son de 50 euros y quería puntualizar que no, que son de 90 euros, no son con reducción. Y eso es el primer año y luego, evidentemente, si al final los ingresos al cabo del año no superan el salario mínimo, pues se puede llegar hasta 12 meses más también pagando esa cuota. Bien. A partir del mes número 25, pues ya no se paga la cuota normal. Era esta, quería puntualizar porque claro, 50 euros, no, son 90. Son 90, por y luego tienes que tener... Mucho tiempo que ya no fui el primer año de autónoma, claro, ¿sabes? En ningún momento he querido quería aclararlo porque es una información que llega a mucha gente y podría llegar a pensar que no. Son 90 euros con reducciones, siempre y cuando en los últimos 5 años no haya sido autónomo o autónoma. Y luego
pues ya. Si el segundo año son 12 meses y el segundo año, perdón, la liquidación de la renta de los ingresos está por debajo del salario mínimo, puedes estar 6 meses más pagando la misma cuota. Si estás por debajo del salario mínimo, pagas 90 euros. O sea que fíjate, si ganas 800 euros, solo 90 ya se te tienen que ir de autónomo. Sin Bien, Xavi, contar el 15% de Mollet del IRPF. Vallès, contigo cerramos este primer apunte. Vamos a por otro. Está siendo un verdadero quebradero de cabeza para mucha gente la vivienda. Pero para mucha gente, sobre todo para la gente joven. Y para la gente que se separa. También. Porque la gente que se separa tiene que volver, alguno de la separación tiene que volver a empezar, alguno. Porque uno se queda con la casa normalmente. O los dos, Separarse, o los de... Separarse es para ricos, Carlos. O los dos. Separarse es cosa de ricos. Sí. Sería también, Cada vez más se sería separan y también se un quedan buen en la interrogante, si separarse solo es para ricos. Pero bueno. No, a ver, separarse se separan, pero siguen viviendo Siguen en en la el misma mismo casa. sitio, claro. Sí, pero esto deben ser pocos. No, Cada vez más. cada vez más. Cada vez más. A ver, que tú te separes de alguien. Pues es lo que hay, Que media tienes casa un para mal cada uno. rollo con esa persona y tengas que vivir con esa persona, vamos, yo no sé. si viviría. Carlos, esto hace 20 años era casi imposible. Ahora no. Y luego, yo no sé si tú lo has visto en el colegio. Esto, ya sabes que el hombre no puede vivir solo. O muchos hombres. Muchos hombres. Muchos. Entonces, Es decir, el varón Sí, no puede vivir solo. Entonces, cuando se separa, empieza a buscar. Y hay dos sitios de búsqueda. El trabajo y el colegio. Tú ves a las madres y tal y cual. Que yo tengo algún conocido que actúa así. Yo no me meto en estos chismorreos, profesor Porque- Bernardo. sí, sí, me metiendo hombre, aquí, metiendo porque a mí el claro, chismorreo de los no, colegas. Carlos, es que muchas veces ¿qué chismorreo es este? que muchas veces se queda la mujer la Está abriendo vivienda, otro debate interesante. se queda la mujer la vivienda y el hombre ha de colocarse. El problema es que la vivienda, se la quede quien se la quede, normalmente la siguen pagando los dos, porque aunque solo se la quede uno, ese solo no puede pagar solo la hipoteca. Abrimos interrogantes, ya está puesto la vivienda solo para ricos, pero bueno, ya han visto que pueden haber otras líneas de debate. ¿Qué pasa con la vivienda? La gente joven, la gente que se separa, la gente que le entran y se la ocupan. 690-710274. La vivienda solo es para ricos. 690-710274. Nuria, ¿tú qué piensas? Yo pienso que hoy nos han dado una gran solución para el tema de la vivienda. Lo digo en modo irónico. Hoy, cuando el tema este de que van a quitar la visa de oro, yo creo que ahí ya van a arreglar todo el problema que Espera, tenemos de la que lo vivienda. vas a escuchar. Escuchemos al presidente Pedro Sánchez cómo dice lo que dice Nuria González. Y ahora vamos a dar un paso más. Quiero anunciarles que en el Consejo de Ministros del día de mañana vamos a estudiar un informe elevado por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana para modificar la ley aprobada por la Administración del Partido Popular en el año 2013 que permite obtener el visado de residencia si se invierte en vivienda en nuestro país. Es decir, lo que vamos es a iniciar el procedimiento para eliminar la concesión de la llamada Golden Visa, que permite acceder al régimen de residencia cuando se invierte más de $500.000 de euros en bienes inmuebles. Vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo. Hoy nos han garantizado el derecho a adquirir viviendas de más de $500.000 de euros. No me digáis que no es una política de vivienda activa. O sea, yo alucino porque luego ha salido la ministra portavoz, creo que era la ministra portavoz, y ha leído un papel diciendo que esta medida realmente iba a promocionar que se bajara el mercado de la vivienda, que se bajaran los precios y que se pudiera acceder en unas condiciones mejores a comprar vivienda. Pero tú dudas de la palabra, pero- tú dudas de la palabra de nuestro presidente. Totalmente. Nuria? Pero O sea- ni yo ni el que lee el papel. O sea, yo creo que en este Consejo de Ministros le pasan un papel así a la que tiene que hablar y lo lee en ese momento, pero ni lo mira. Ahora sigue, Bernardo. Sí, no te pongas nervioso. No, estoy nervioso. Estoy esperando mi tranquilízate. turno. Sí, no te pongas nervioso. Juan, tú tranquilo que también te voy a dar la palabra, pero me voy a Murcia. Me voy con mis amigos de Murcia. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes desde Murcia. Hola, buenas tardes, Carlos. A ver, desde Murcia, ¿cómo ves tú este tema de la vivienda? ¿Solo es para ricos? Bueno, el tema de la vivienda, por decirlo de una forma suave, es una auténtica vergüenza en España como está, en mi opinión. Y hoy hemos tenido el colofón con la medida que anunció el presidente del gobierno, que es puro populismo, una medida que no sirve para nada, porque bueno, es el porcentaje mínimo de personas que se acogen a esa medida
y además que, por supuesto, eso no viene a constituir un mecanismo especulativo de la vivienda, pero los verdaderos problemas de la vivienda no se están atacando ni atajando, como son la falta de oferta. En campaña electoral siempre se está ofertando muchísima vivienda pública que luego no se crea a la hora de la verdad. Y luego otro de los grandes problemas, efectivamente, es el tema de la ocupación. Se está protegiendo a los ocupas frente a propietarios que han ahorrado toda su vida o han heredado una segunda vivienda con la cual obtener unos pequeños ingresos, y mucha gente no se atreve a alquilarla por la cantidad de problemas que eso puede generarle. Vamos, por resumir un poquito. Muy bien, muchas gracias desde Murcia. Pedro, 690-710274. La mayoría de gente que sigue este programa está en su vivienda. ¿Cómo se lo hace? ¿Cómo se lo hace la gente joven? Los ricos tienen más facilidad. Esto yo me ha hecho pensar... Bueno, antes te dejo que opines sobre lo Pedro Sánchez. Yo felicito al televidente de Murcia, porque lo ha explicado muy bien, pero atención a mi predicción. Van a ver ustedes pronto, alrededor de las grandes ciudades de Barcelona, Madrid, posiblemente Valencia, Málaga, barracas. Porque el año pasado nos llegaron 400 extranjeros, posiblemente 400.000 extranjeros, posiblemente con doble nacionalidad 500.000. Hace 2 años, con doble nacionalidad más los extranjeros, prácticamente 600.000. Y yo estoy muy, pero que muy preocupado por los inmigrantes, porque creo que se merecen una vivienda digna y al paso que vamos no la vamos a tener. Pedro Sánchez, yo es que me enervo cuando se le quiere tomar al pelo a la gente de esta manera. Dice Pedro Sánchez que gracias a la Golden Visa se van a arreglar los problemas de la vivienda en España. Van a ver ustedes unos datos. La Golden Visa te permite ir por toda Europa si resides en España. Pero la Golden Visa, que la pone Mariano Rajoy en 2013, es un fracaso. Es un fracaso porque Portugal tenía una mejor oferta que España. La mejor oferta es que si eras un pensionista solo te pagabas en el IRPF un 10%. Y si no eras pensionista, pagabas solo el 20% durante 10 años. Entonces, en España solo ha habido 6.200 solicitudes de Golden Visa, de las cuales la inmensa mayoría han sido para comprar vivienda, el 96-18%. Los principales beneficiados han sido unos 2.700 chinos, 1.500 rusos y 678 norteamericanos. Pero atiendan, ya me contarán ustedes cómo en un mercado donde se venden, año 2023, 638.000 viviendas, que 549, que son la media anual comprada por los de la Golden Visa, que antes los compraban ellos y ahora no los compran, van a solucionar el mercado de la vivienda. Ya me contarán ustedes cómo que se vendan menos viviendas por encima de 500.000 euros va a mejorar la posibilidad de tener una vivienda por aquellos que estarían encantados de poseer una porque solo les llega a 150.000 euros. Yo, Carlos, le pido a los políticos que no nos consideren que somos imbéciles. Pero Sánchez nos dice que esto es una buena noticia para que... Esto no es ninguna noticia, Carlos. Pero, tiene un efecto insignificante. ¿Pero eso qué significa? Que una persona que no lo entiendo mucho, ¿vale? Que una persona que compra una casa de ese valor, ¿sí?, ¿le dan qué? ¿La nacionalidad? No. Le dan la posibilidad de residir en España, sí, y tiene la posibilidad de moverse por cualquier país de Europa. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ya que este programa se ve en Mallorca, sí, y en Mallorca hay unos casoplones enormes, sí, de alemanes. Sí. ¿Vale? Pero este no. Ellos no les hacen falta. Este no. Básicamente han sido rusos. Porque es de la Unión Europea. Tiene que ser fuera de la Unión Europea. La inmensa mayoría que te compran en Mallorca, sí, son alemanes, ingleses, belgas, sí, noruegos, sí, etcétera, etcétera. Estos te seguirán comprando. En Mallorca, cuando hay una zona determinada que creen que puede vivir un extranjero, ya enseguida el inmobiliario te sube un 20% el precio, porque pueden pagar mucho más. Y el gran problema de Mallorca es que les gustaría restringir la nacionalidad de los compradores y no pueden, porque cualquiera de la Unión Europea tiene derecho a comprar en cualquier país. Interesante. Ahora te doy la palabra. Antonio de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, Antonio.
Mire, veo que están ustedes refiriéndose a todo esto de los alquileres, de la gente que no puede comprarse una vivienda y tal. Pero, ¿y los que estamos hipotecados? ¿Quiénes ha subido la hipoteca? La hipoteca ha subido, estábamos en el Euribor al 1,86 y estamos ya en 4,89,5. Muy mal. Tenía que haber cogido una hipoteca tipo fijo. Los que estamos hipotecados no se hace referencia a nada de esto. Estoy viendo que además se hace referencia a la ocupación de casas, que no estoy nada de acuerdo tampoco, de pisos. Estoy de acuerdo que los alquileres tienen que bajar mucho porque hay mucha gente que no puede alquilar ni un piso, pero los que estamos hipotecados nos están asfixiando. Ni gobierno ni nadie nos está ayudando ni está haciendo nada con el respecto. A mí me ha subido la hipoteca casi 600 euros. Conozco gente 500, 700. No se está hablando de nada de esto en el país que vivimos, pero nada. Y nos están asfixiando. ¿Puedo responderle? No sé, ¿qué opinas al respecto? Antonio, ahora te responden aquí, estate atento. Gracias por llamarnos, gracias por contarnos la vida. Siempre lo he dicho, que este programa nos contáis la vida, nos contáis... Tú eres un perfil, Antonio, de mucha gente que pueda seguir este programa y que le han subido esas hipotecas. ¿Yo misma? Pero creo que había alguna posibilidad de que eso no fuera así, ¿no? Antonio, 2021, 2022, primer semestre, todo el 2021, te podías haber cambiado una hipoteca tipo fijo que te daban al 1%. No es verdad, Bernardo. Es verdad, No es verdad, es verdad. Y todo lo que te costaba cambiarte. Primero que no te lo ofrecían. 400 y luego te costaba euros. un pastón, no es cierto. 400 euros. Ahora te lo están haciendo gratis. Ahora. No. Hombre, me lo has vendido a mí, 400 euros. No, Además, cierto, hay una ley de crédito inmobiliario hecha por el Partido Popular en 2019 que te reduce mucho el gasto de pasarte de una hipoteca de tipo variable a fijo. Sí, pero no te lo desaparece. Te No te cuento, desaparece. Nuria. Antonio lo que ha hecho es que como pagaban muy poco de la variable, se confió. No es Y verdad. la inmensa Cuando mayoría... tú te compras un una momento, casa, el banco te da la un hipoteca momento. que te da. Y la inmensa mayoría de la gente que busca una hipoteca, desgraciadamente, se fija en lo que paga el primer mes. No se fija. Pero Antonio dice, ¿y por qué nos está subiendo tanto la hipoteca? Porque han subido los tipos de interés, porque había Vamos a ver inflación una cosa, y porque vamos ha a ver subido el una Euribor. cosa. Acabo Pero un momento porque que le doy sí. un consejo. Antonio, llama a Trioteca, Finteca, Idealista y Ahorro, un broker hipotecario que en la actualidad están comercializando hipotecas fijas al 2,4 a 30 años o hipotecas a tipo de interés variable, los 15 años, pero los 5 primeros fijo a 1,55. Mejorarás mucho tu hipoteca. Vamos a ver, en lugar de culpar a los ciudadanos por cometer imprudencias, que sin duda las cometemos todos, Bueno, son decisiones que se toman en un momento determinado, ¿no? Que es un recurso también muy típico del Estado y de la clase política, precisamente, ¿no? De culpar a los ciudadanos de las imprudencias. Pues si tú eres liberal. Bueno, sí, pero lo que yo también considero desde un liberal es que las instituciones, que para eso están supuestamente, deberían asegurar un entorno de inflación y de tipos de interés relativamente estables. Lo que no puede ser es que cuando las cosas van mal dadas, entonces nos ponemos a gastar dinero público por encima de nuestras posibilidades y entonces compramos toda la deuda que se emite e inundamos el mercado de dinero ficticio, y cuando las cosas comienzan a ir bien seguimos haciéndolo y por tanto mantenemos un déficit y una deuda espectacular. Y eso al final tiene una repercusión en la vida de los ciudadanos. Carlos. Por ejemplo, ¿en qué? En que hay que subir los tipos de interés de forma acelerada para frenar una enorme inflación que la propia política de los bancos centrales ha generado. Pero claro, eso es todo muy difícil de explicar. Es mucho más fácil culpar al ciudadano de los problemas que ocurren. Yo, desafortunadamente, si me permitís volver a la pregunta, sí me temo que la vivienda va a ser solo para ricos. Me temo además que las grandes ciudades como Barcelona y como Madrid están expulsando y van a seguir expulsando a los ciudadanos de rentas medias, incluso de rentas medias altas, que dentro de poco va a ocurrir como en tantas otras ciudades del mundo, como en muchas ciudades de Estados Unidos, como en muchas grandes ciudades europeas, en las que los ciudadanos se van a tener que ir a vivir a 20, 30 o 40 kilómetros de la ciudad. Yo vivo a 60, no pasa Y nada. este proceso a mí me llama mucho la atención porque ha habido muchísimos políticos, muchísimos en los últimos años, a los que
digamos, se ha escogido con la promesa de resolver el problema de la vivienda, que han hecho bandera del problema de la vivienda, y pasados 8, 10, 12, 15 años, el problema de la vivienda sigue igual o mucho peor. ¿Dónde están? ¿No les vamos a pedir cuentas? ¿No van a rendir cuentas de su gestión? Aquí en Barcelona y en tantísimos otros lugares de España hemos tenido este fenómeno. Entonces, también tenemos que exigirle a los políticos una responsabilidad. Ahora te responderá Juan, déjame coger una llamada. Carlos de Sant Boi, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Mire, la vivienda, lo que tiene que hacer el gobierno es preocuparse, en vez de preocuparse de 500.000 euros, se tendría que preocupar de facilitar el poder comprarlas de 100 o 200.000 euros. Claro. Y subvencionarlas, como decían que las iban a subvencionar a los chavales jóvenes que las compraran. Lo que no pueden hacer es fomentar un consumo de créditos de 4 años, que son la compra de los coches, que están haciendo todas las empresas de fabricación de coches unos monopolios, porque vayas a donde vayas el precio es el mismo, y en cambio te hacen una buena financiación y eso. Ese consumismo que están creando es eso sí que les interesa, porque son créditos a 4 o 5 años. Y no cogen y le preocupa mucho el crédito a una de 30 años o 40 años. Ese sí que les preocupa a los bancos y al gobierno, pero como el gobierno está vendido a los bancos, pues eso es lo que tenemos, fomentar un consumo rápido de microcréditos, y en cambio los créditos para poder conseguir una vivienda sin tener que dar el 20 o el 30%, porque ¿quién ahorra con los sueldos que se gana la gente ahora? De 1.000 o 1.200 euros, ¿cómo pueden ahorrar como mínimo 20 o 30.000 euros para poder darlos de entrada sin contar gastos ni nada? Eso es lo que tienen que hacer, y fomentar que la gente pueda acceder a esos créditos. Gracias, Carlos. Muchas gracias. 690-710274. Juan, Nuria. Todos tenemos motivos para hacer autocrítica. Vaya por delante esto, ¿no? En este sentido. Seguimos teniendo un problema con la vivienda, y cada vez más grave, ¿no? En el área metropolitana de Barcelona, por ejemplo, tenemos los precios tanto de alquiler como de compra disparados, ¿no? Hay ciudades que son muy difícil acceder al mercado inmobiliario. Pero es que lo que acaba de proponer, lo que ha propuesto el presidente del gobierno, es algo que no tiene nada que ver con la realidad del ciudadano. Lo que ha propuesto el señor Sánchez no tiene nada que ver con lo que hablaba Antonio, creo que de Baleares. Sí, Antonio de Barcelona. De Barcelona, perdón. No tiene nada que ver. El presidente del gobierno está absolutamente desconectado de la realidad. O sea, al final, lo que hay que poner encima de la mesa, y el Partido Popular lo ha puesto encima de la mesa en el año 2022, es, por ejemplo, la deducción por la hipoteca. Tenemos que volver a ese modelo. Tenemos que hablar del parque de vivienda pública del Estado, de las comunidades autónomas, que son al final las competentes en vivienda pública. ¿Qué está pasando en Cataluña, que no se está construyendo vivienda pública? No solo de protección oficial, sino de alquiler asequible, de alquiler social, que son dos conceptos distintos. ¿Por qué no se promueven desde las administraciones la construcción de un parque de vivienda pública para que accedan esas personas que lo están pasando mal? ¿Y por qué no hablamos de los jóvenes? Que independizarse con 20, 25 años e incluso con 30 es misión imposible a día de hoy. Pues pongamos encima de la mesa propuestas para ayudar a este tipo de sectores de la población a poder construir una vida independiente. Sí, pero Juan, como decía, llevamos ya muchos años en esa línea que tú dices que es muy interesante, pero no acaba de salir, ¿sabes? No acaba de despegar. Pero es que se ve claramente como que no acaba de despegar. Pero es que el problema de la vivienda tiene que constituir, a partir de ya, una prioridad de Estado. Es que es un problema muy grave lo que está viviendo alrededor de las grandes ciudades. La prioridad de este gobierno es arrancar las plaquitas que hay todavía por ahí, por España, de las viviendas que construyó Franco. Es que esto no es cierto. Es construir vivienda pública. La Golden es Visa, arrancar la plaquita de la que construyó Franco. Es que hay una desconexión de la realidad absolutamente impresentable, ¿no? Que un presidente del gobierno salga hoy haciendo una rueda de prensa hablando sobre la llamada Golden Visa, es que cualquier joven que le escuche, que tenga 20 años... Le costó hablar porque tenía mucha gente que cuando hablaba le no me extraña, porque no está conectado con la gente. Vamos al teléfono. Juan de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, ¿qué tal? Adelante. Felicidades por el programa. Gracias, muy amable. Adelante, tiene la palabra.
Bueno, a ver, con esto del gol, de bastante de que llaman de la gol, creo que es absurdo. En esto le doy toda la razón a uno de los ponentes, que esto no va a mejorar para nada el tema de la vivienda. Pero de todas maneras, el tema de la vivienda, el problema ha existido siempre. Yo tengo 61 años y yo me casé con 21 y a los 2 años más tarde ya estaba pagando la hipoteca al 15%. Las hipotecas de los años 80, finales, principios de los 90, estaban al 15 y al 16%, y no habían ayudas de ningún tipo. Y si dejabas de pagar, el banco te embargaba, pero sin compasión. Ahora hay leyes de segundas oportunidades, ahora hay no sé qué, que en aquella época no había. Y te puedo asegurar que aunque el precio no es el mismo, a mí me costó muchísimo poder llegar a pagar, que tuve que pedir incluso a mis padres para que me dieran la entrada. Es decir, que ese problema ha existido siempre. Lo que pasa es que ahora parece que si no nos lo soluciona el gobierno, no nos soluciona nadie. Pero antes, en mi época, y hablo de joven, a mí no me lo solucionó nadie, solamente mi familia que me ayudó, y trabajar muchísimas horas mi mujer y yo para llegar a final de mes y poder pagar una hipoteca, como tantos y tantos y tantos de nuestra generación. Muy interesante también, Juan. Gracias, Juan. Ahí aporta un dato interesante, y es, bueno, en nuestra generación ayudaron nuestros padres, dice Juan, a que tuviéramos esa vivienda, ¿no? Y trabajábamos muchas horas para poder pagarla. También habría que preguntarse en este momento si esa es la mentalidad de la gente, si tiene esa mentalidad o no la tiene. 690-710274, es decir, solo quiere que le ayude el Estado en algo esencial que muchas veces me imagino que debe pagar a la persona que es propietaria de ese piso. 690-710274, Nuria. Mira, cuando antes criticábamos a la gente que se coge una hipoteca variable y no sé qué. Mirad. Yo tengo una hipoteca variable, ¿vale? Déjame, ¿no? Pero puedes explicar por qué tengo una hipoteca variable. Y yo creo que en mi caso es el del 80% de la gente que tiene una hipoteca variable. Cuando podías acceder a comprar una vivienda, ¿vale? No te que tenías maravillosas opciones de elegir la hipoteca, porque al final acababas teniendo la hipoteca que te daba el banco. Porque casi ningún banco te daba una hipoteca en el momento que yo te estoy hablando del 2019, ¿vale? En este caso, antes fue de otra manera, pero en el 2019 te agarrabas a lo que te daba. Y si era el banco X y te daba un tipo de interés X y no había otro banco que te lo diera, pues te agarrabas de esa hipoteca, porque no, déjame acabar. No, déjame acabar. Ahora, porque hubo una temporada que los bancos no querían captar. Entonces yo acabé teniendo una hipoteca variable en un banco que no era el mío para nada, porque con el banco que yo trabajo y tengo todo, pues no quería ni verme cuando le fui a pedir una hipoteca. Y eso es lo que le ha pasado a mucha gente. ¿Por qué? Por ejemplo, yo hablo de mi caso, pero será el de mucha gente, que vivías en un piso de alquiler y de repente esa mujer o ese hombre que tenía el piso de alquiler por alguna razón te lo podía vender, y tú querías aprovechar esa oportunidad, porque si no tendrías el problema de que se te acabaría el alquiler, tendrías que buscar otro alquiler, no encontrarías nada y es el pez que se muerde la cola. Entonces mucha gente, la que tiene hipoteca variable, que es verdad que le ha pasado a eso, pues es que tiene esa hipoteca porque no le daban otra en ese momento. Entonces la gente hace lo que puede. El que se compra una casa lo hace como puede. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿por qué no se construye vivienda pública? Mira, por ejemplo, yo pensaba, tonta yo, que una de las grandes inversiones de los fondos Next Generation podían haber sido vivienda pública. Bien. Es verdad que hay una partida de los fondos Next Generation que se han ido para vivienda pública, pero se exigen tantísimos requisitos, como por ejemplo, esto va de la siguiente manera, conozco un pelín este tema. Un ayuntamiento busca un solar para hacer 10 pisos, para que nos inventemos. Pero claro, el ayuntamiento no tiene una constructora. Tiene que conveniar con una constructora que es la que construye los pisos, a quien le paga, y luego quien se queda esos pisos y cobra el alquiler. ¿Qué pasa? Que en el convenio, que el ayuntamiento dice no le cuesta nada, si eso se firman así, no le cuesta nada, y la empresa gestiona esos alquileres, hay una cláusula que dice, mira, si alguien no paga el alquiler, el responsable subsidiario de esos alquileres será el ayuntamiento, y por eso se ponen ciertos límites de renta, pues que no pase del 30% del ingreso, no sé qué, no sé cuánto y tal, vale. Pero luego llegan los fondos de Generation y dicen, vale, usted puede poner que no se pase del 30% de renta para asegurar que ese alquiler se va a pagar, que es la norma normal, aquí hay un economista. Pero usted le obliga, Fondos Generation, a reservar el 35% para colectivos vulnerables, que ya sabe que no va a llegar a ese 30%. El 40% para menores de 30, no sé qué, que tampoco va a llegar. Y entonces, de esos 100 pisos que usted quería hacer, resulta que 45 son para colectivos vulnerables que no van a llegar y que seguramente el ayuntamiento va a tener que pagar el alquiler. ¿Qué solución? No hacen los pisos. No construyó. Luis de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tienes la palabra. Bueno, sobre el tema de sobre el tema de la vivienda,
lo que puedo decir que, bueno, vivo en Cataluña, el paraíso de los ocupas, y a día de hoy estaréis todos de acuerdo conmigo en que los únicos que tienen la vivienda asegurada en España, especialmente en Cataluña, son los ocupas. Y punto. Ni los propietarios, ni los bancos, ni los que alquilan pisos, los ocupas. Además, tengo que decir una cosa que estoy detectando en los últimos años, que hay una pelotera con este tema de la vivienda increíble. Yo vivo en una urbanización y empiezan a ocupar las casas de la urbanización los hijos de los que ya están viviendo. Buenas tardes. Muchas gracias. Vamos a ir avanzando un poquito más. 690-710274. ¿Qué querías, Bernardo, antes de que...? Sí, no, decir en primer lugar que este va a ser el principal problema social del país en los próximos 4 años. Por eso tiene que ser una prioridad. Sí, sí. Entonces, pero a mí lo que me preocupa es lo siguiente. Voy a dar algunos ejemplos. El primer ejemplo, calle Diputación, Barcelona, 1.600 euros de alquiler. A mí me parece muchísimo dinero por una vivienda. 202 solicitantes en 2 días. 202. 202 personas. 202. Por 1.600, que Carlos... ¿Cuántos metros cuadrados? 90. 90. Una barbaridad. ¿Esto qué quiere decir? El gobierno ha cogido y ha dicho que, mira, si alguien no te puede pagar, no lo puedes echar. Tienes que quedártelo ahí durante un tiempo y llegar a un acuerdo con él. Muy bien. Entonces, ¿qué hace el propietario con la agencia inmobiliaria? Le dice, por favor, que no se me convierta en vulnerable y que me lo tenga que tragar durante mucho tiempo. Entonces, cuando al propietario le cogen y le llegan 12 personas para, por ejemplo, una vivienda, ¿qué elige? El que más está dispuesto a pagar. Entonces, cuando tú has puesto en marcha un control de precios, como en Cataluña, que genera que la oferta sea muy escasa en comparación a la demanda, ¿a quién escoge? Escoge el propietario al pijo progre. Y ese pijo progre, que en lugar de pagar 1.800 euros, ahora pagará 1.300, se ahorra 500. ¿Y a quién queda perjudicado? Aquel inmigrante o aquella familia con menos ingresos. Y a mí, perdonadme, pero me duele el corazón. Pero me duele el corazón de ver estas historias, porque estoy preocupadísimo por dónde van a ir. Acabo un momento, Juan, y acabo. Sí. En el momento actual solo hay un 2,5% del parque de la totalidad de viviendas destinado al alquiler social. Y en España, en los últimos años, se han hecho un promedio de viviendas de protección oficial destinadas al alquiler que sobrepasan por un poquito los 2.000. Os resumo, ¿qué han hecho los políticos para favorecer que la gente, que es la que me importa a mí más, que tiene menos dinero, pueda tener una vivienda de alquiler o de compra? Nada, Al contrario, te digo más, están tomando, tanto el gobierno de Cataluña como el gobierno central, están tomando medidas de restricción a sabiendas, porque lo saben, que van a perjudicar a los precios del mercado. A sabiendas de que son medidas populistas para contentar a determinados sectores radicales a corto plazo, pero que toda la evidencia de muchísimas ocasiones en las que se han implantado estas medidas es que acaban incrementando los precios y dificultando el acceso a la vivienda. Y lo que ya me pone los pelos de punta es oír, creo que fue ayer o antes de ayer, a Arnaldo Otegi, diciendo que Bildu, que como se sabe ahora va a proponer que la limitación de precios se extienda a toda España. No se lo pierdan ustedes. Ahora es el señor Arnaldo Otegi quien está decidiendo la política de vivienda del Gobierno de España y quien dice que va a forzar al Gobierno a aplicar la limitación de precios en toda España. El precio no es solo el problema, el precio es una parte del problema, porque como se genera tanta desconfianza en el mercado del alquiler, se piden otras características completamente imposibles. Fianzas de 8 o 9 meses, unos seguros, que eso sí que es un negocio, el tema de los seguros del alquiler, que te paguen el asunto. Entonces, claro, al final dices, bueno, no solo tengo que tener los 1.500 euros de alquiler, sino que tengo que tener ahorrados 6 o 7 meses para pagar la fianza, el mes incluso no sé qué. Al final estás diciendo que para alquilar un piso en Barcelona necesitas 10.000 euros. Otra de Cataluña. Vamos a muy breve. Llamada. Otra de Cataluña. Precio del alquiler, 1.300. Se encuentra con más de 5... que le dicen, yo le pago 1.500 o 1.600 si me escoge a mí. Están desesperados. Es que no hay vivienda. Otra, estudiantes. Antes buscaban los pisos
para el curso empieza en septiembre, en abril. Ahora ya nos buscan en diciembre, porque están acongojados de que no van a encontrar. Pues este sí que es un drama. Es un problema enorme, como tienen, yo siempre hago también referencia a Mallorca, porque tenemos muchos seguidores en Mallorca, como tienen las personas que quieren ir a hacer temporada a Mallorca en verano y no pueden encontrar un sitio donde vivir dignamente porque están por las nubes los precios. Ayer hablaba con una persona y le decía, yo, si estuviera en una parroquia, bueno, con una persona, con Joan Bordoy, nuestro rector de Port d'Andratx, que pronto vendrá por aquí, le decía, Joan, si encontráramos uno de estos edificios que tenemos, que tiene la diócesis de Mallorca, ¿no?, y que pudiéramos hacerlo habitable para que fueran habitaciones y que estas personas pudieran venir a trabajar, porque muchas veces lo que hay que hacer es no dar limosna, sino dar la oportunidad que puedan trabajar para que después puedan pagar. Y yo le decía a Joan, ojalá encontráramos algo que pudiéramos adecuarlo para que esta gente pudiera venir, vivir, que pagara algo mínimo y pudiera trabajar. Porque yo creo mucho en esto, de verdad, creo más en ofrecer estabilidad que no en ofrecer dependencia. Pero Carlos, la gente privada no puede suplir las obligaciones del Estado. Ya, pero es que eso lo hace mucha gente, pero eso no se puede hacer. Pero a veces no hay que esperar tanto, porque si esperas, la hermana muerte llega y te vas. Marco Antonio, de Ripoll, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante desde Ripoll. Bueno, yo creo que esto de la vivienda pública, tanto el PP como el PSOE se pueden dar de la mano. Hubo un momento en que la banca española pues necesitó un gran crédito de más de 60.000 millones, pero se le ofreció sin nada a cambio. Yo, si hubiese sido del Estado, yo le hubiese dicho que a cambio de estos 60.000 millones, pues aportarlos en las viviendas que ellos tienen en su cartera. Y una vez adquirido pues todas estas viviendas, pues yo las hubiese ofrecido como viviendas de protección oficial a ayuntamientos o donde hiciera falta. Creo que esta posibilidad hubiese facilitado a adquirir muchas personas vivienda y a precios más asequibles. Muy bien, gracias Marco Antonio de Ripoll. Todavía están a tiempo de participar. Espera, Bernardo, vamos por aquí. 690710274. Juan, Nuria. No, ha dicho una cosa, ¿no? PP y PSOE se pueden dar de la mano. Mira, aquí hay unas competentes para la construcción y promoción de vivienda social, de vivienda pública, que son las comunidades autónomas. En Cataluña, ¿desde cuándo no se construyen grandes promociones de vivienda pública? Desde hace muchísimos años. Mire, nosotros gobernamos, el Partido Popular gobierna en Badalona. Tenemos 7 solares para construir vivienda. Y ya nos hemos puesto en contacto con varias otras administraciones, como es la área metropolitana, para poder construir vivienda pública en esos 7 solares. Para hacer alquiler social, para hacer alquiler asequible. Y desde ahí suplir la responsabilidad que tiene el Gobierno de Cataluña para con sus ciudadanos de Badalona. Pero es que, como este caso de Badalona, nos encontramos miles en Cataluña donde la Generalitat está escapando de esa responsabilidad. ¿Sabes cuántas? No, es que el Estado tiene formas de poder solucionar este problema de la vivienda pública sin necesidad de ser intervencionista. Necesidad de ser intervencionista. Pero las comunidades autónomas tienen unas competencias que es la de construcción de vivienda. ¿Sabes cuántas pública? viviendas de alquiler social hizo Feijóo en la última legislatura en Galicia? ¿Lo adivinas? Cero. Bueno, déjame decir una cosa. Déjame que coja una llamada, por favor. Déjame que coja una llamada, por favor. Gerard, de Castellar del Vallès, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes y un saludo a la mesa. Gracias, adelante, tienes la palabra. Pues ha habido un oyente que ha hecho referencia cuando él se compró un piso hace 40 años. Yo también en esa época, en los años 90, me compré un piso en pesetas. Yo trabajaba, tenía 20 años, ganaba 130.000 pesetas al mes y podía pagarme la hipoteca, que eran unos 50.000 pesetas, y poder vivir. Que en el 2002 cambié también mi vivienda, pero al tener ya el euro, la cosa cambió. O sea, era 1.000 y poco euros, pero la hipoteca sí que era verdad que era más baja el interés
su momento era el 16%, y después era el 3 o 4%, pero yo creo que el euro aquí ha tenido algo que ver. Era una apreciación mía. Muy bien, muchas gracias, Nuria. Va, que quiero pasar un vídeo hace tiempo y no puedo pasarlo. Da igual. Mira, resulta que la construcción de viviendas. El problema no es tanto que no haya vivienda, porque hay un montón de parques de vivienda vacío. El problema es que no se está sabiendo... Déjame acabar. El problema es que no se está gestionando correctamente. Por ejemplo, las famosas viviendas de los bancos. ¿Qué ha pasado? Ha habido un montón de tiempo que los bancos han tenido las viviendas cerradas. Un montón. Y además se ha especulado con ellas. Ahora se obliga a los bancos, de una manera así, de la noche a la mañana, a empezar a regularizar con alquileres sociales a aquellos que le pegaron patadas a las puertas y entraron como ocupas. Informe de vulnerabilidad, el banco está obligado, sobre todo en Cataluña, a hacerle una oferta de alquiler social. ¿Qué pasa con eso? Que tú, como administración, que te has preocupado de hacer un convenio con ciertos bancos para que te cedan ciertas viviendas y demás, resulta que no tienes viviendas que pones en una bolsa con unas condiciones, con unos puntos, con unas características para que la gente se apunte y que el que tenga más vulnerabilidad y el que cumpla determinadas condiciones pase por delante del que no las tiene, y sin embargo llega una ley como la ley catalana y dice no, tiene que regularizar a todo el mundo. Y entonces tú, como administración pública, te quedas, perdón que no digan la expresión, en bragas, porque le estás diciendo a la gente no, apúntese usted aquí a esta bolsa de vivienda, cumpla estos requisitos y cuando le toque por sus puntos y por sus cosas, entonces ya le llegará el momento de vivienda. Mientras que, por otro lado, los bancos a tutiplén están haciendo alquileres sociales a gente que no sabe ni quién son. Entonces, hay una descoordinación absoluta porque entonces, claro, la gente, ¿cuál es el mensaje? Coño, pegar una patada a una puerta de un banco que ya vendrán en algún momento y te lo regularizarán. Y esa vivienda que se está regularizando de esa manera no se está repartiendo equitativamente, porque simplemente se están regularizando los primeros que llegaron. Cuando hay gente que es más vulnerable necesita una vivienda de verdad. Mira, varias cosas. Espera. Por favor, Bernardo. Es que Bernardo me pone... Jaime de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tienes la palabra. Yo iba a dar una opinión, que habrían más pisos si se prohibieran los pisos turísticos, porque van echando a gente de los pisos y los convierten en turísticos y más pequeñitos, porque así ganan más dinero. Y después también, por ejemplo, aquí en Pueblo Nuevo, podrían hacer pisos en verdad de ir haciendo tantos bloques de oficinas, podrían hacer bloques de pisos. Muchas gracias. Eso es lo que la gente muchas veces se pregunta, ¿no? Antes nos decía Juan que en Badalona tienen unos solares y que van a construir pisos de protección... Así es. ¿Protección cómo se llama? Oficial. Oficial. ¿Cómo? Protección oficial. Oficial, exactamente. Eso yo creo que es lo que busca la gente, ¿no? Que en tu ciudad construyan, pues un poco para lo que dice el profesor Bernardo, para todas las personas que tienen dificultades. Porque... Atención a este vídeo, 6907102-974, pueden seguir llamando, pero miren, atentos porque una mujer alquila un bajo en la zona de Prosperidad a 7 personas, la mayoría extranjeros. Saca por el piso más de 1.800 euros al mes en negro y cobra hasta por un trozo de salón. Sin ventilación y ubicado en un antiguo bar de copas de Madrid. Así es el Zulo donde vivían 7 migrantes que pagaban hasta 1.800 euros. En las imágenes de este piso patera, de unos 50 metros cuadrados, se observan las condiciones de hacinamiento en las que vivían estos migrantes, que alquilaban hasta el sofá. Ubicado en un bajo del madrileño barrio de Prosperidad, el local está dividido en 4 habitáculos separados por paredes de pladur y comparten entre 7 personas un solo baño. Este es un ejemplo más de los inmundos sótanos en los que sobreviven miles de inmigrantes en la capital, pero nadie denuncia ante el temor de acercarse a la policía al no tener residencia legal. Hay gente que también se aprovecha, pero gente muy pilla. Vamos a Pontevedra. Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes desde Pontevedra. Hola, muy buenas tardes a toda la mesa. ¿Cómo estáis? Estamos bien, aquí pasando esta tarde de martes, de 9 de abril. Venga, vamos a ver qué nos cuentas desde Pontevedra. Como siempre, yo vengo a contar varias cosas, porque una sola se me queda corta, la verdad. Vamos a ver, el tema de la vivienda a mí es un tema que me toca muy de cerca porque yo llevo muchos años viviendo de alquiler.
Y yo saco muchas conclusiones de este tema. Vamos a ver, yo la primera es que si la vivienda, como pone bien en la Constitución, es un derecho no puede estar en el mercado de la oferta y la demanda. Podría haber una parte que sí, para la gente que quisiera mejorar, que no quiero vivir en un piso, quiero un chalet, bueno, vale, de acuerdo, ¿no? Pero es que es una necesidad vital tener un techo bajo la cabeza. Entonces, que esté dentro del mercado libre, a mí personalmente me parece una auténtica barbaridad. Luego había ahí un tertuliano que hablaba, no sé si era el señor Bernardos, que decía acerca del parque de viviendas vacío, que no es tanto. Mire, señor Bernardos, yo vivo en Salvaterra de Miño, que es un pueblo. Yo no vivo ni en Vigo, ni en Coruña, ni en Santiago de Compostela. Yo vivo en un pueblo. Y en este pueblo hay edificios completamente equipados que están absolutamente vacíos todos, que aún tienen las pegatinas en las ventanas y no tienen ni un solo cartel de que están a la venta ni nada por el estilo. Cuando se pregunta a quién pertenece ese edificio, caramba, todos son promotoras madrileñas o promotoras de Barcelona. Y nadie saca ni una sola vivienda a la venta. Incluso están algunas aquí en el esqueleto todavía para acabar de construir, y aquí no hay ni una sola grúa. Pero eso sí, en un pueblo como es este, ya estamos en 600 euros. Que 600 euros para un gallego es, pues como decir, para una persona de Barcelona, 1.500 euros. Porque el dinero no rinde igual en un sitio y en el otro. Y luego, claro, llega el problema de... Estamos en un punto con el tema de los alquileres que nos metemos en una hipoteca, pero ¿qué pasa con la gente que vivimos de alquiler? La gente honrada, porque el 90% de la gente que vivimos de alquiler somos personas honradas, no somos potenciales delincuentes que vamos a ocupar los pisos, que los vamos a destrozar. No, la mayoría de las personas somos gente honrada, trabajadora y que pagamos nuestras cosas a mucha honra. Pero ¿qué pasa? Que cada vez que sube el alquiler, nosotros no podemos ahorrar. Y ahora los bancos no nos dan una hipoteca al 100%, nos la dan al 80%. ¿Y eso en qué se traduce? En que como no tengas 60.000 euros ahorrados para que 40.000 los puedas dar a la entrada de la hipoteca, notario, apertura de hipoteca y no sé cuánto, y que te quede algo para amueblar, arreglar el piso, lo que sea, y que no tengas que se te rompa la caldera o llevar el coche al taller, pues estamos aviados. ¿Y qué pasa con la Sareb? La Sareb tiene, lo estoy viendo ahora mismo, la Sareb tiene ahora mismo 46.500 viviendas vacías. Que eso, si fuera un gobierno serio, me da igual que sea el autonómico o el estatal o el que sea, si fuera un gobierno serio, no hay que andar construyendo vivienda. La vivienda está construida. Pero la vivienda hay que tener narices y decir, miren, señores de la Sareb, ustedes se van a hacer puñetas y esas 40 y pico mil viviendas se tienen que poner a vivienda social. Y ya luego también el tema, la vivienda de uso turístico, que decía otro señor que acababa de llamar. Hay mucha regulación, pero no hay ningún tipo de control. Porque tanto en Barcelona lo que está pasando también aquí en Galicia. Nos están sacando de las ciudades. En Santiago de Compostela no hay manera de alquilar. En Coruña, en Vigo, tampoco. Y ahora también en los pueblos está pasando 3/4 de lo mismo. Todo vivienda de uso turístico. ¿Dónde nos vamos a vivir las personas? Es que esto es un desfase. Aquí nadie pone control de nada. Muy bien, Nuria, me gusta tanto tus intervenciones porque las dices con pasión y defendiéndolas. Muchas gracias, Nuria, desde Pontevedra. Te contesta el profesor Sí, Bernat. A mí me gustaría, en primer lugar, yo le quiero felicitar por la intervención, pero no solo a ella. A todos los que han intervenido sobre vivienda me parecen intervenciones muy positivas. En primer lugar, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Yo creo que debería haber varios mercados. Hay un mercado libre, pero tiene que haber otros que es para las personas que lo estén pasando fatal, que no tengan medios para vivir y que este mercado tiene que ser viviendas públicas. Un segundo mercado que es precios algo menor que el del mercado, pero que sean para las personas de clase media que no pueden llegar a los alquileres que hoy se pagan. Este triple mercado me parecería una solución factible, pero tenemos un serio problema, Nuria. El serio problema que tenemos es que no hay vivienda nueva, ni se puede hacer vivienda nueva.
El urbanismo en España es lentísimo. Para convertir un suelo agrícola en residencial se tardan 10, 12, 14 años y esto va a ir de mal en peor. En tu pueblo, en tu municipio, es posible, y sí, yo conozco otros, que hay estructuras o edificios casi terminados que podían ser de vivienda. Pero te voy a contar una anécdota de un alcalde del área metropolitana de Barcelona. En el año 2016 le vino Bankia y le ofreció viviendas a 30.000 euros. No las quiso, porque según él no estaba seguro. ¡Qué desastre! Esas viviendas se vendieron, pero hoy en día una buena parte de ellas están ocupadas. Finalmente, lo que te quiero decir, asimismo, es que aquí se podría ofrecer una solución razonable, pero necesitamos voluntad política. Pero los políticos han decidido hacer populismo y engañar a la gente, en lugar de ofrecer soluciones razonables. Todas las soluciones pasan por incrementar la oferta. Pero fíjate en Barcelona. En Barcelona solo hay el 1% de los pisos vacíos. Y la mayor parte de los pisos que están vacíos se deben a que no están en condiciones de habitabilidad. Y sobre todo, habría que ponerle coto a esos zulos que se publicitan en los portales inmobiliarios como vivienda. Porque en esos zulos hay incluso gente que está dispuesta a situarse porque están bien ubicados. Y habría que tener personas que en lugar de fastidiar a los propietarios buscaran que las viviendas siempre fueran adecuadas para vivir, y esto le correspondería a los ayuntamientos. Las viviendas turísticas en Barcelona, Ada Colau redujo el número de viviendas turísticas. El precio de la vivienda, mientras estuvo ella, aumentó el 54%. Y, por ejemplo, Nuria, de 285.000 viviendas que hay de alquiler en Barcelona, que 9.900 sean de alquiler turístico, no te influye. Pero tienes razón en que Coruña, en que en Santiago, en que en Vigo no hay una legislación adecuada para ponerle coto a esas viviendas de uso turístico, porque debe haber, pero tampoco se debe pasar uno, y debe haber solo en un edificio único, que no haya vecinos para que no molesten. Pero todo esto, otra vez, lo han hecho mal los políticos, que han llegado muy tarde. Vamos al teléfono. Luisa de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, yo voy a dar un punto de vista que veo que no le habéis dado ninguno. Al gobierno yo creo que le va muy bien que los padres ayudemos a nuestros hijos. Pero los padres a lo mejor aún estamos pagando la primera hipoteca que cogimos. Pero claro, es muy sencillo. Tú nada tienes que ayudar a tu hijo, tienes que sacarlo adelante, es igual. O a lo mejor no estás pagando ninguna hipoteca, pero eres mayor y a lo mejor ese dinero que tienes lo necesitas para la vejez. Esto al gobierno les importa muy poco. No puede ser, porque además cuando tú le dices a un hijo tuyo que no le puedes ayudar, además tienes los problemas de que se enfada. Entonces lo que no se puede es tener a unos padres hipotecados de por vida. Primero porque te tuviste que hipotecar tú y segundo porque tienes que hipotecar a los hijos. Mi pregunta es, ¿qué hacemos las personas ancianas cuando necesitemos este dinero? ¿Nuestros hijos estarán viviendo muy bien y nosotros? Muy bien, muchas gracias por su participación. Una última llamada para este tema, antes también este titular. La oferta de vivienda mengua. Cada piso en alquiler se lo disputan hoy 27 familias, un 55% más que hace un año. Pasa con la vivienda, Última ronda y última llamada, por favor. favor. La vivienda es una política muy cara de desarrollar, de la que se aprovecha muy poca gente. Quiero decir, por ejemplo en Badalona, ¿cuánta vivienda habría que construir para realmente que tuviera un efecto en el mercado? Pero al la final, construye aquí. Sí, pero pública, por ejemplo. No, ¿vale? no, es que aquí hay un error de concepto. Bueno, sí, pero déjame terminar. Lo que vengo a decir es, aunque sean viviendas cedidas, mantener un parque de vivienda, aunque sea cedido en convenio, lo que sea, siempre es poco. O sea, en la política de vivienda, y yo no digo que sea la excusa para no hacerla, pero yo entiendo que lo que piensan los políticos en corto plazo es eso. Dicen, es un recurso que me cuesta mucho dinero, que a lo mejor solo puedo poner un 0,00001% de la vivienda que se necesitaría en mi municipio y me cuesta un dineral. Pues mejor cojo ese dinero y me lo gasto en otra cosa que parezca que le ocupe a más gente. Sí, sí. Yo creo que ese es el problema de la política pública, que eso no obstruye para nada que se haga, porque se tiene que hacer. Pero es verdad que una política de vivienda, tú construyes 100
100 pisos de vivienda pública o pones en el mercado 100 pisos de vivienda pública en una población como Badalona y no tiene influencia en el mercado. Se aprovechan 100... Es complicado. Al hilo de lo que dice Nuria y de la última intervención del profesor Bernardos, que me ha gustado mucho porque me suena la música. Nosotros en Badalona, en el primer gobierno de Xavi García Albiol, de 2011-2015, fuimos pioneros en llegar a acuerdos con entidades bancarias para la cesión de pisos y para ponerlas a disposición, estos pisos, a disposición de la mesa de emergencias, de esa gente que dices que te preocupa. Nosotros pusimos a disposición de la gente que más lo necesitaba esos pisos. Y eso es una política que debemos seguir teniendo. Es decir, nosotros en Badalona ya estamos negociando con entidades bancarias para la cesión de esos pisos, porque nos haríamos cruces de saber, de tener la información de la cantidad de pisos que tienen entidades bancarias vacíos y en muchas ocasiones ocupados, que es otro fenómeno que se ha puesto encima de la mesa por algunos oyentes y que al final hay muchos pisos ocupados y muchos pisos vacíos que Estamos terminando, no solo la política es construir pisos, que es lo que decía Nuria, también lo contrario decía, ¿no? Que al final tenemos una cantidad ingente de pisos vacíos en las ciudades de entidades bancarias de la Sareb que tenemos que aprovechar y que estas entidades tienen que poner también a disposición. Por favor, que tengo que acabar este tema. Perdón, a ver, ha sido amplio, Bernardos, no me mires con esta cara. Bueno, ha sido amplísimo este tema. Me está mirando con una cara y he dejado un tiempo a este tema que vamos. Sí, que está muy bien. Es un tema que preocupa a la gente, ¿no? Porque tú eres muy listo y sabes que preocupa mucho a la gente y tendrá audiencia. Mira, solo te voy a decir una cosa. En este tiempo que estamos mirando, o sea, que estamos hablando de este tema, han subido nuestras reproducciones casi en 400 personas que se han añadido. Porque esto es lo que preocupa a la gente. Lo que no le preocupa a la gente es la Golden Visa. Cuando le das más tiempo... Y ahora voy a enviar un saludo a un amigo mío que me ha enviado un mensaje y dice, te estamos viendo. Ahora te voy a enviar un mensaje a ti que me estás viendo. Dime. No, a mí me parece bien algunas de las medidas de las que se ha hablado, medidas paliativas que afectan a colectivos muy vulnerables o a colectivos marginales. Estoy de acuerdo. Que está muy bien, pero es que el problema lo tiene la clase media española en su conjunto. Y es un problema masivo. Es un problema de dimensiones enormes. Y lo que me duele profundamente es que los políticos, cuando no saben resolver los problemas o cuando no tienen la competencia para hacerlo, comienzan a hacer lo que hacen siempre, que es prohibir, limitar o buscar culpables. Acusar al propietario que es muy malo, hay propietarios malísimos que ocultan pisos vacíos, a gente que... No, oiga, mire, los pisos vacíos, una ciudad que hizo aquí una encuesta sobre pisos vacíos recientemente fue Barcelona, porque precisamente los políticos que vendían este cuento decían que había un montón de pisos vacíos. Hicieron una encuesta sobre pisos vacíos y resulta que había poquísimos pisos vacíos. Y desde luego había muchísimos menos que los que demandaba la oferta. Por tanto, el tema de los pisos vacíos, como el tema de la vivienda turística, es un mito, porque es un porcentaje irrelevante. Lo que necesita este país es que construyamos masivamente un montón de pisos. Construir. Y construir lo tiene que hacer la empresa constructora, porque el Estado no tiene ni arquitectos, ni aparejadores, ni paletas, ni obreros, ni puede tenerlos. Y por tanto, ¿qué tiene que hacer el Estado? ¿Qué tienen que hacer las administraciones? Ponérselo fácil y que sea un buen negocio construir. Si construir es un negocio complicado, con una rentabilidad incierta, lleno de normativas, regulaciones, etcétera, los constructores construirán cada vez menos y la gente también alquilará cada vez menos y el público en general, no solo los más vulnerables, las clases medias, lo tendremos cada vez peor. Por favor, metámonos esto en la cabeza. La solución no es prohibir, limitar, no es buscar culpables, es liberalizar y permitir que las constructoras puedan construir viviendas en plan masivo. Bueno, pues yo creo que ya ampliamente está, ¿no? Yo una, pero muy pequeñita. ¿Puedes pasar al siguiente muy tema? Muy pequeñita. La gran inmigración en España es del campo a la ciudad en los años 60 y 70. Brevemente, ¿eh? Sí. ¿Dónde fue a vivir esa inmigración? A un piso. La mayor parte en los barrios de nueva creación de las grandes ciudades o en las ciudades de alrededor.
En Belviche, un barrio del Hospitalet, se hicieron 10.000 viviendas en 10 años. En Badía del Vallés, 5.000 viviendas en 5 años. Eso ahora es imposible. Bueno, pues va, ahora sí que ya cierro este tema. No, ahora ya cierro este tema. Un matiz. En los últimos años de la Xunta de Galicia del señor Alberto Núñez Feijóo se construyeron más de 600 pisos. Simplemente ese matiz, porque ha dicho que se habían construido 0 pisos. Sociales. Dicho esto, nos vamos a Mallorca para cerrar este tema. Aníbal, ¿qué tal? Buenas tardes desde Mallorca. Hola, buenas tardes. Mira, yo ahora estaba pensando, y si los ayuntamientos de alguna forma pudiesen controlar los alquileres, cobrando unas tasas y que la gente, los propietarios, estuviesen obligados a declararlo, porque hay muchos que no declaran los alquileres. Y de esa forma los ayuntamientos podrían controlar más los alquileres turísticos y saber que se lo están alquilando a una familia, por ejemplo. Muy bien. Gracias, Aníbal. Muchas gracias desde Mallorca. Aprovecho ya que nos han llamado de Mallorca para saludar a un amigo mío que nos está viendo y que precisamente me habla muchas veces de este tema, mi amigo Tony de la Marisquería Galicia, y a Dani, a Roberto, a su padre, el señor Antonio, y a los cocineros de allí que nos ven. Tony, te envío un abrazo fuerte, pero Tony, tú y yo hemos hablado muchas veces ahí en Mallorca sobre este tema, del problema que hay del personal, ese personal que venía de la península, venía a trabajar en verano y ahora tiene muchísimas dificultades para encontrar un sitio donde dormir. Precisamente con mi amigo Tony he hablado de esto. Te envío un fuerte abrazo desde aquí y venme preparando la paellita esa que me preparas en Marisquería Galicia. Dicho esto, nos vamos, profesor, a este tema en estos últimos 20 minutos, que es tus últimos años de vida dependen de la pensión que tengas. Porque esto hay gente que no lo piensa. Hay gente joven que no lo está pensando. Hay gente que no tiene presente que llegará un día en que tu pensión dependerá de muchas cosas de tu pasado. Vamos a acercarnos a este interrogante. Tus últimos años de vida dependen de la pensión que tengas. Miren este titular. Más de 1 millón de empleados públicos deberá jubilarse durante la próxima década. Otro titular. El gobierno mejorará la jubilación de los trabajadores fijos discontinuos. Ahora le pondrán, ahí está. Y atención al último titular. El gobierno plantea dificultar el acceso a la jubilación parcial anticipada. Esta es una noticia de hoy mismo. Los sindicatos consideran que la propuesta es un recorte de derechos. A partir de aquí, abrimos debate. 690-710274. Tu pensión, esa pensión que tienes, ¿es la que te mereces, sí o no? Mira, los que más se quejan de la pensión son los autónomos. Esos autónomos, el 85,9%, cuando podían elegir la cotización a la Seguridad Social, elegía la mínima. Por lo tanto, cobran poco. En segundo lugar, lo más importante para los jóvenes, cuidado. Si no tienes una vivienda de propiedad, no tienes una válvula de escape, porque muchas personas están pagando la residencia con la venta de la vivienda de propiedad. Tercero, si tú tienes una vivienda de propiedad y te puedes mantener en ella, muchas veces tienes una pensión extra cuando lo que haces es vender la nuda propiedad, es decir, la vivienda, pero te quedas el usufructo. Te quedas ahí hasta que pases a mejor vida. Entonces, es lamentable que en estos momentos podamos decir que la generación más joven tiene todas las posibilidades, si esto no da un gran vuelco, de vivir peor que la de sus padres. Porque tiene un acceso a la vivienda más difícil, cobra salarios menores y tiene una pensión de jubilación muy incierta, porque vamos a ver cómo se soluciona las jubilaciones cuando se jubile la generación del baby boom, que es del 57 al 77, que nacieron más de 650.000 niños y que eso va a ser un problemón bestial. Lo más probable es que aquellos que tienen 57, 58, 55, 56 años se jubilen más tarde de lo que piensen, porque esto pinta muy mal. Pero pinta mal, ¿por qué pinta mal?
porque no hay suficiente dinero. No hay Se va a jubilar tanta gente y va a tener tan buenas pensiones de jubilación porque ha cotizado mucho, porque la mayoría de los próximos que se van a jubilar, casi todos van a cobrar más de 2.000 euros. ¿Ah, sí? Sí. Os doy un dato. La pensión media en el País Vasco ya ha superado los 2.000 euros. Te voy a dar otro dato. Los españoles cobramos Andalucía, bastante menos que los alemanes de salario, pero cobramos más de pensión que los alemanes. O sea, que hay gente que pueda estar cobrando más pensión que los que le pagaban en su último año. Sí, claro. Pero otra. ¿Sabes quiénes son los más ricos en España? Los que tienen más renta neta media, los jubilados. Esto es lo nunca visto, porque en 2008 eran los terceros. Primero iban los de 45-64, luego los de 30-44 y luego los jubilados. Ahora no, ahora son los que más renta neta Pero eso tiene dos lecturas. Tiene dos lecturas. La primera lectura es que los jubilados muchos han mantenido poder adquisitivo. Y la segunda lectura es que los salarios que están vinculados a la productividad y a la educación de nuestras generaciones más jóvenes cada vez son más bajos. Pero bueno, nos están metiendo en una cultura, desde hace décadas, ¿verdad? Porque esto tiene casi, diría yo, un alcance civilizatorio, en la cual tener familia no es bueno, ¿verdad? Tener hijos es un coñazo, es un palo, no es bueno. Tener vivienda, ¿para qué la quieres? Eso es de antiguo. Ahora va el co-living, el sharing, patatí patatá. Tener coche propio, ¿para qué lo quieres? Ya te compartirás coche o transporte público, que jamás se mejora el transporte público, se mejora muy lentamente. O sea, nos están desposeyendo de todas aquellas cosas que nos dan una libertad y que aseguran nuestro futuro. La familia, la vivienda, la autonomía personal. Y nos están... Eso sí, todo el mundo con su iPhone. Todo el mundo con su iPhone. Eso que no falte. Todo el mundo con su acceso a Internet, todo el mundo con su wifi. El wifi que no me falte. Ahora ni hijos, ni vivienda, ni coche, ni nada. Y eso es lo que estamos construyendo. Cojo una llamada, nos vamos al Alcorcón. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes desde Alcorcón. Buenas tardes, don Carlos. ¿Qué bien me cae usted? Es un fenómeno. Bueno, gracias. Vamos a ver, Adelante. Le voy a hacer una pregunta, pero quiero que me conteste el abogado o don Bernardo. Vamos a ver. Yo estuve 40 años en una empresa trabajando. Cerraron. Me fui al paro. A los 60 me llamaron del paro que me tenía que jubilar. Y me quitaban un 6% por cada año. Me quitaron un 30% de lo que me pertenecía. Y quería saber, es que todavía no lo averiguó, a ver quién sacó la ley esa para que a las personas como yo, sin pedirlo ni nada, porque esté obligado por obligación, lo descontaran un 30% de la pensión. A ver, ¿qué partidos políticos fueron quien sacó esa ley? Nada más. Enhorabuena por el programa. Gracias, muchas gracias, Alcorcón. Le contesto. Pero brevemente, por favor, que si no... Muy brevemente. La penalización de la jubilación anticipada siempre ha existido. Esa penalización ha variado según los gobiernos que Ahora lo que dice el gobierno es que plantea, la noticia de hoy, el gobierno plantea dificultar el acceso a la jubilación parcial. Pero eso es otra cosa, no es lo que va con anticipada. los contratos de relevo. No anticipada. La jubilación anticipada era que si tú tenías 65 años, la histórica, si eso era la jubilación a los 65, te podías jubilar a los 60. Pero si te jubilabas a los 60, te podían sacar hasta el 40%. Porque era el 8% por año. 8% por año, que esta es la tradicional de toda la vida. Entonces, si tú ya tenías más de 60, te cogían y te decían jubilación anticipada y te toca lo que te toca, que me parece que es lo que le pasó a este señor. Vale, pero por ejemplo, esto, no sé, yo tengo compañeros míos que no esperan a los 65, sino que se jubilan a los 63, pierden a lo mejor 100 euros. Pero por ejemplo, cuando tú te coges, y hay mucha gente que se jubiló a finales del 2022. ¿Por qué? Porque le subían la pensión un 8,5 y como le subían la pensión un 8,5 a principio del 2023, le compensaba lo que perdían por otro lado. Por lo tanto, en los meses finales de 2022 hubo una luz de jubilaciones anticipadas. Y una pregunta, Bernardo, ¿una persona se tiene que jubilar obligatoriamente? No, solo tienen jubilación obligatoria
los funcionarios públicos. Vale, pero si los funcionarios públicos persona... puede quedarse hasta donde sea. Ahora bien, cuando a ti te llega la edad de jubilación obligatoria... ¿Obligatoria, sí? Si la empresa te echa, no debe pagar nada por echarte. Vale. Si te echa antes, sí. ¿Vale? Vale. Entonces, ahí tú le puedes decir a la empresa, yo quiero seguir, la empresa te puede decir, encantado que siga, o te puede decir, no, hasta aquí hemos llegado. Vale. Bueno, los funcionarios pueden alargar hasta los 70 también. No, determinados. Depende. Determinados. Déjame hacer una... No, es que te digo porque yo el otro día Jueces y a profesores, sí. hablaba con mi provincial, registrador, con mi jefe, ¿vale? Y digo, yo ya voy a hacer un año más en el colegio y ya está. Igual el curso que viene, porque yo ahora cumpliré el mes que viene 64, en el siguiente curso cumplo 65, pero bueno, yo soy el empresario, es decir, que no entro, no tengo ni contratos, con estas historias que hablábamos antes. Y me dice, no, tú puedes ser director hasta los 70 años. Digo, ¿y eso? Por eso te decía, ¿no? Porque parece que puedan seguir. Pero mira, hay cosas que luego hay que ver. Porque, por ejemplo, yo el otro día hablaba con una señora que tenía 42 años de cotización, va a cumplir los 65 años ahora, pero es de aquellas mujeres, que les ha pasado muchísimas, que en los últimos años de cotización, en lugar de tener los sueldos más altos, han tenido los sueldos más bajos, lo cual les ha perjudicado muchísimo en el cálculo de la jubilación. Y llegábamos a la conclusión de que una mujer con 65 años y 42 años cotizados, 42, muchísimos, le quedaba una pensión de 900 y pico euros, no llegaba a 1.000 euros. Una vergüenza. Pero espérate, esa es la primera parte de la vergüenza, porque luego, comparando, resulta que la pensión no contributiva en Cataluña son 517,90 euros por 14 pagas, lo que vienen siendo 604,21 euros. O sea, una mujer que cotiza 42 años cobrará 900 euros. Y alguien que no ha cotizado nada cobrará 604,21. Que lo ha cobrado todo en negro. Insostenible, además de completamente injusto. Porque no se puede pagar. ¿Cuántos años? 42 años de cotización, ¿cuánto dinero es? Un dineral. Y 0 euros de cotización son 600 euros de pensión y 42 años de cotización son 900 euros de pensión. Es que, Nuria, uno de los grandes problemas para estas personas es que muchas veces les han cortado la carrera a los 60, claro, a los 61, y a los 62, y le han metido el descuento. Bueno, no, pero espérate, peor, porque en este caso... Estando desde los 14 años exactamente, trabajando, pero en este caso, y llevando además, 42, 43, no, 45. Pero espérate, que en este caso, además, los últimos años, ella misma se había hecho un convenio con la Seguridad Social y pagó un dineral, porque pagaba 600 euros cada mes, para que no le descontaran más todavía. Y cuando hicimos el cálculo de lo que le quedaba y comparábamos con las pensiones no contributivas, dices, pero bueno, yo estoy haciendo el idiota, porque no vale la pena si voy a cobrar 900 y otro que no ha cotizado jamás va a cobrar 605 euros, eso no puede ser. Y todo esto sin contar, estos son pensiones, gente de más de 65 años, pero vuelvo a repetir, todo el chorro de dinero de las rentas garantidas, que eso es simplemente por existir, y me parece que en Cataluña ya están 760 euros. Así es. Ya, pero hay gente que nos ha llamado a este programa que tiene verdaderas dificultades porque tiene pensiones bajísimas, muy bajas. Ya no se pueden tener tan bajas. Ya no. El que tenga una pensión muy baja es que no ha cotizado absolutamente nada, no recibe pensión, recibe una prestación social, y esta es una decisión de los políticos. Y la decisión de los políticos de los últimos años del gobierno socialista y de Podemos es subirlas mucho. Las ha subido mucho. Yo, perdona, pero estoy en contra. Estoy en contra por una sencilla razón, porque yo creo que el que cobra pensión es porque se lo merece y ha cotizado. Si nosotros cogemos y uno hace las cuentas y dice, por 200 euros, ¿para qué he de pagar yo de cotizaciones a la Seguridad Social 200, 300, 400 mientras estoy trabajando? Yo estoy de acuerdo, pero sí que es verdad que seguramente habrá casos. Es efectivamente. Claro, hay casos y casos, pero la normalidad es esta. Justificado este tipo de casuísticas, ¿no? Pero en todo caso sí que es injusto el sistema, ¿no? Porque esto que se decía de 42 años cotizados 1.000 euros de pensión. A 0 años cotizados, pues hasta 300 euros de diferencia es una cuestión irrisoria, ¿no? Por lo tanto, estas injusticias son las que tenemos que intentar corregir de alguna forma. Pero luego la gente, perdóname, no es lo mismo tampoco, y tampoco se les trata igual, por ejemplo, a la gente que no puede trabajar. O sea, porque es diferente, y ahora me refiero a las rentas garantidas, que tú le des una renta garantida a una persona que no está en el mercado laboral, pero es que además no puede trabajar, porque por físicamente o lo que sea no puede trabajar, que gente con 30 años. Evidentemente. Vale, no puede ser una llamada, por favor. Juan, desde Horta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, yo de esto de las pensiones, hay una cosa que quisiera saber yo cómo funciona, porque yo veo por todos sitios que hay unos mochileros que se van al Tíbet, que se van a la India, que se pasan la vida por ahí, porque algo es maravilloso, y yo diría, estas personas que no cotizan nada, luego cuando ya no los quieren en ningún país porque no tengan un duro, cuando ya serán viejecitos, vendrán a España que les den una pensión no contributiva. Y yo quisiera saber que los que no tienen una pensión que sea contributiva tendrían que mirar un poco su vida, porque claro, de sinvergüenzas nos sobran en este país. Muchas gracias. Gracias, Judith. Una llamada más, sea de donde sea, ¿vale? Pero, que estamos al final, sea de donde sea. Es justamente lo que ha dicho antes el teniente de alcalde de Badalona y lo que ha dicho el televidente. Hay que distinguir casos y casos. Porque hay personas, es que una persona, y yo entiendo que no cotice, cuando psíquicamente está mal, no puede trabajar, y lo primero que hemos de hacer, ante todo, es rescatarlo de la calle. Claro. Este es un caso. Pero aquel que no ha cotizado porque lo ha cobrado en negro, hay un montón de actores, cantantes, artistas que lo han hecho. Eso es una decisión propia. Que hay que penalizar. Y que tiene que ser, y que hay que ser consecuente. Pero, sobre todo, a mí lo que estoy muy espantado es con lo absolutamente desigual que es el sistema de pensiones. Tú, si cotizas 15 años, 15 solo, eres el más beneficiado. No tiene por qué cotizar más. Los 15 últimos. 15 en general. Bueno, 15 en general. 15 en general. Con eso te vas a cobrar la mitad de la pensión que te correspondería, pero como hay una pensión mínima, el Estado te lo complementa y te vas a 950. Vale. Voy a coger una última llamada. Me gustaría que pensarais, al menos vosotros tres, él no lo voy a meter en este lío, una pregunta para hacerle a Villarroya que mañana se la voy a pasar, ¿vale? Pensaros una pregunta corta que mañana le pasaré a Villarroya en el programa. Vosotros tres, a ti no te meto en este lío. Nos vamos a Mallorca. Antonia, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Adelante desde Mallorca. Por volverme a dejar voz. Venga, bueno, adelante. yo quiero decir que no nos damos cuenta verdaderamente lo mal que estamos en España, en todos los sentidos, en todas las normas que ponen y en todo lo que ponen. Sobre todo a los españoles nos están perjudicando muchísimo. No quiero que se me intente de racismo, no. Vale, lo dejamos ahí. Gracias, Antonia, desde Mallorca, y ella está con una preocupación. Atención, mirando a cámara, Nuria. Yo la primera, ¿por qué no? Primero, yo no sé, ¿qué cámara tiene no Nuria? sé. ¿La 5 o la 6? ¿Qué cámara es la de Nuria? 5. Mirando a cámara, Nuria, pregunta para el señor Villarroya que se la pasaré mañana. Villarroya, ¿quién va a ganar la Champions este año? Perfecto. Interesante. Hoy juega el Madrid. Hombre, claro. Con una amenaza también. ¿Hoy juega el Madrid o juega el Barça? En los Hoy campos, juega el no, Barça. juega el Madrid. Mañana juega el Barça. Juan. Me toca. Tu cámara es la... ¿Qué número es? La 1, la 2. Muy bien. Villarroya, ¿cuándo te vas a caer del caballo? ¿Cuándo vas a abrazar la fe liberal? Interesante, muy interesante. Y en la cámara número 1, aquí, el profesor Gonzalo Bernardos pregunta que mañana le pasaré al señor Villarroya en el programa. La mayoría de los ejércitos del mundo, para tener un cargo importante, has de ser nacido en un país o nacionalizado. ¿Cómo puede ser que el señor Villarroya, siendo español, llegara a teniente coronel de la antigua RDA? Este es un milagro prácticamente como los que suceden a veces en Lourdes. Muy interesante, porque quiero Igual tiene un recordar, abuelo alemán, quiero recordar que un día que estaba aquí el profesor Bernardo nos dijo que él había sido teniente coronel de la RDA y nos quedamos todos paradísimos. ¿De qué cuerpo? Mañana le voy a pasar estas preguntas para ver qué responderá el señor Villarroya. Por cierto, estamos 2 minutos, pero hay que ver esa preocupación que han metido en el cuerpo a la gente, que han amenazado los campos de fútbol donde hay, ¿no?
Es que esta politiquilla de atemorizar a todo el mundo siempre, todo el rato... Explícalo. Pues sí, bueno, ha habido un anuncio en las redes sociales de algunos grupúsculos que se asocian con el terrorismo islámico de que van a atentar en uno de los 4 partidos que tienen hoy y mañana. Hoy hay 2, mañana hay otros 2, ¿no? Bueno, esto yo estoy segura de que pasa más veces. De que estamos en alerta 4 antiterrorista. Yo estoy segura de que este tipo de amenazas pasa más veces. Lo que no estoy segura es por qué salen determinadas amenazas como las de hoy a lo público y dan la matraca como si estas tuvieran más fiabilidad que otras. Yo confío totalmente en los cuerpos de seguridad del Estado en el tema antiterrorista, yo creo que lo hacen bien, pero cuando sale este tipo de información así, de repente, amenazas terroristas hay todos los días y sobre todo en las redes sociales. Habría que ver por qué hoy interesa que sea noticia. Es importante no dejarse asustar, porque al final lo que quiere el fanatismo talibán, lo que quiere el fanatismo islámico, es atemorizar y coartar la libertad de Occidente. Y es su objetivo, es meter el miedo en la sociedad europea, en la sociedad occidental, a que tengamos miedo a vivir nuestra vida en libertad, que es lo que a ellos no les gusta al final, ¿no? Por lo tanto, yo confío también en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de cualquier país de Europa, en que vamos a aunque vamos a enfrentarnos a este riesgo que a día de hoy tenemos todos, ¿no? Una anécdota. En los años 80 y 90, algunos espabilados, cuando no se sabían una asignatura y había un examen en la universidad, llamaban y decían que habían puesto una bomba. Sí. Al final, al principio se desalojaba la universidad. Después de un tiempo ya decidimos que no se desalojara. Y a partir de aquí las llamadas se acabaron. Yo ya ni me acuerdo de la última vez que hubo una amenaza de bomba. Y espero que siga así, ¿eh? Tengo 30 segundos. Que mucha prudencia, que estemos todos alerta, que la amenaza puede ser más o menos real, más o menos exagerada por los medios y las redes sociales, pero la amenaza está ahí. Vivimos tiempos muy convulsos por circunstancias internacionales muy concretas y, por tanto, que todo el mundo ande con mucha prudencia y con los ojos bien abiertos, sobre todo cuando acuda a acontecimientos pues, multitudinarios. Muchas gracias a todos, especialmente hoy a Juan Fernández, primer teniente de alcalde de Badalona del Partido Popular, que nos ha visitado por primera vez, Bernardos, Nuria y el profesor Arza. Yo ya le digo también profesor Arza. Nos vamos, hasta mañana a las 6. Chao.